Suscríbete a la Panterita. Los dos partidos que regalamos ante Olimpia siendo superior a Deportivo Luqueño. Y bueno, y eran estos triunfos, este triunfo en particular, se necesitaba para que el plantel termine convenciéndose de que, bueno, estamos para grandes cosas. Y coincido contigo, ¿verdad? A partir de este triunfo también se abre un abanico de posibilidades favorables para el Deportivo Luqueño, terminar en el podio, que es el objetivo inmediato. Yo sé que va a estar difícil el partido el miércoles, el partido entre Trinidense, que dicho sea de paso, no va a servir para nada este triunfo que obtuvimos ayer si es que no sacamos un resultado positivo el miércoles. Así que se abren muchas cosas buenas para el Luqueño. Queremos terminar de la mejor manera y ya prepararnos con todo para el torneo clausura. Con relación al partido de ayer, figura que sobresalieron nítidamente el caso de Rodrigo Roja, el caso de Aguilar, que dicho sea de paso, convocado Aguilar nuevamente a la selección. Muy contento con Alfredo, después de pasar en muchos malos momentos en el fútbol. Bueno, vino y se recuperó en Luqueño, y que haya salido la convocatoria de la selección paraguaya y que sea un jugador del Deportivo Luqueño, para nosotros es un tremendo orgullo. ¿Vos cómo estabas con el plantel? ¿Distanciado o cerca? No, siempre cerca, Arturo. Yo soy uno más. Siempre cerca. Pero hay cosas que ganemos o perdamos, siempre cerca con el plantel. Nunca soltamos, nunca estamos ahí. Ellos saben cuál es el objetivo del club. Y bueno, hasta el caracú siempre estamos tratando de meterle en la cabeza qué es lo que queremos, ¿verdad? Este es un trabajo que no es mágico, vamos de a poco. Lo que buscamos es un crecimiento en cada campeonato, un paso hacia adelante. Para nosotros es un triunfo, así que estamos siempre ahí cerca. Yo te preguntaba, Daniel, porque es un plantel que no es largo, acá se usa la palabra corto, y hay que saber administrarlo en campo. Estaba el doble compromiso, una campaña muy discreta en la Sudamericana, la victoria de Cerro genera otras expectativas, por eso te preguntaba. Sí, tocaste el tema de la Sudamericana, que para nosotros tiene que servir un aprendizaje para todos, desde la directiva, al cuerpo técnico, jugadores, y el aprendizaje implica participar de vuelta el año que viene y no cometer los mismos errores, ¿verdad? Las inocentadas que hemos cometido en este torneo. Saber jugar una doble competencia, saber competir cada 3 días. O sea que hay mucho por crecer todavía, mucho por aprender todavía de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Y preguntarte el caso de Marcelo Pérez, ¿cómo está? Y vos sabés que nada, Arturo, sé que estaba en plena campaña, ahí le escuché mintiendo al presidente de Huracán, diciendo de que ellos apelaron en el TAS el caso Marcelo Pérez porque los intereses eran muy elevados. Y bueno, está bien, yo le entiendo, está en plena campaña. Y bueno, lo único que el hincha de Huracán, la gente de Huracán, tiene que saber que en la medida que su presidente siga mintiendo, es mayor la cantidad de dinero que finalmente va a terminar pagando Huracán, porque Huracán va a terminar pagando, ¿verdad? Una suma sideral de dinero. Cada día que pasa es mayor el monto que Huracán va a tener que pagarle al Deportivo Luqueño. Así que lo que están haciendo es un pataleo de abogados, y en algún momento esto va a terminar, ¿verdad? ¿Y a cuánto sube ahora la deuda? Y el monto ya es superior al $1.700.000, Arturo. Hay que hacer el cálculo de vuelta, ¿verdad? Porque no te estoy mintiendo al decirte que cada día crece. Porque los intereses suman, ¿verdad? Así que, y aparte no es una actitud racional la que asumen ellos, porque al apelar en el TAS, ellos pagaron una suma importante de dinero, ¿verdad? Para poder apelar, y dinero que van a terminar perdiendo de vuelta. Presidente, ¿y ahora cuál es el próximo plazo que ustedes esperan? O sea, ¿qué momento esperan para volver a tomar alguna acción, o es simplemente aguardar que se decida de una vez por todas a pagar Huracán? ¿Cómo es el tema para ustedes ahora? No, nosotros ya hemos sido notificados
En octubre se hace la audiencia, eso se hace en los tribunales en Perú. Nuestros abogados tendrán que viajar a la ciudad, a Perú, específicamente a Lima. Y bueno, ya es la última etapa, ¿verdad? Y después de eso ya el TAS tiene que emitir su sentencia. Presidente, con relación y mirando un poco el futuro cercano, mirando el clausura, renovación con Lucas Barrios, y consulto si interesa o cómo lo ven desde el Sportivo Luqueño a Alfie Oviedo. Sí, con Lucas la idea es renovar. Él es un ganador nato, es una persona sumamente importante que te aporta no solamente en cancha, sino también en el vestuario, fuera de la cancha. Así que vamos a hacer el esfuerzo por renovar con Lucas. También hay predisposición de su parte. Y después, con relación a otros jugadores, yo no quiero entrar en detalles porque, bueno, es una política nuestra también de cuidar las negociaciones, que no se nos caigan las negociaciones y sobre todo que no se nos metan otros equipos y, bueno, quedemos en la nada. Pero sí, estamos en la búsqueda de un extremo más y un delantero más, ¿verdad? Y por ahí estaríamos cerrando ya para pensar en el clausura, porque tenemos muchos jugadores que también están retornando, ¿verdad? Lo tenemos a Kevin Pereira, un chico con quien Luqueño apostó muchísimo, un contrato de 3 años que se nos lesionó, que ya estaría disponible para el clausura. Nuestro lateral izquierdo Matías Suárez, que también ya regresa. Alex Álvarez, que se operó, ya regresa también para el clausura, para la pretemporada. Nuestro capitán Pablo Aguilar, que regresa, que dicho sea de paso hace un lindo problema para el profe Cáceres por la forma en que están jugando Alexis Villalba y José Leguizamón. Así que muchos lesionados que ya van a estar disponibles para el clausura y sumado a las contrataciones que vamos a tener para reforzar el equipo. Presidente, ese extremo y el delantero, en principio, de experiencia. No, nosotros siempre tratamos de buscar el equilibrio, experiencia y juventud, por ahí buscamos, ¿verdad? Pero no queremos pasar tampoco los 30 años de edad, queremos buscar eso, ¿verdad? Buscar la frescura y también ese jugador experimentado que ayuda a crecer a los más chicos. Auchegue, la primera contratación de ustedes. Sí, Guillermo es una apuesta, un contrato de 18 meses, confiamos mucho en él. Si ustedes ven sus números, posiblemente es uno de los mejores asistidores en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Así que confiamos en que va a darnos una gran mano para este torneo clausura. Aldo Parra sería el extremo joven. Podría ser, Arturo. Nosotros no queremos. Aldo para nosotros es un jugador extraordinario, que es un jugador de selección, un chico que estuvo 3 años por los Emiratos Árabes, salió botín de oro el año pasado. Este año de vuelta marcó muchísimos goles. Y es un chico con un crecimiento tremendo, ¿verdad? Él se fue con 18 años, se fue en un país totalmente desconocido, con una cultura desconocida, así que eso también habla de la fortaleza mental de Aldo y por lo que vimos y lo seguimos, porque nosotros siempre lo seguimos, vimos un crecimiento extraordinario desde lo futbolístico y también como persona. Hablando de chicos, en su momento ingresó muy bien en la primera, había firmado el contrato. ¿Qué se hizo de Ángel González? Que después justo en su momento se vio en aquel altercado con la barra, después no sé si está en la reserva, se había lesionado. ¿Qué pasó de él, presidente? Te agradezco por preguntar, niño. Vos sabés que él se lesionó también. O sea, realmente nosotros tuvimos muchísimos lesionados en este torneo de apertura. Él se lesionó del hombro, se tuvo que operar y ya va a estar disponible para el torneo clausura. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este tiempo, seguiremos charlando y hasta acá distante. Gracias, Daniel.
A usted, Arturo, un fuerte abrazo. Igual, Daniel Rodríguez, presidente de Luque. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Recorre más por menos con Shell Itaú. Todos los lunes carga combustible Shell con 15% descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa @Shell Paraguay en Instagram. Shell mejor por lejos. 11:39. Si no podés acercarte a La Ferre se acerca a Vos Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. El reloj que se respeta siempre pasa por La Ferre, sigue cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Cómo se repone Cerro después de esta comisario Leme? Comisario, ¿cómo te va? Muy buenos días para ustedes, los integrantes de la mesa, la audiencia, las órdenes. Comisario Mario Leme, terminado el partido, tiraron petardo contra los linces, lo de la barra de Luqueño, comisario. Y 2 petardos por ahí se fueron explotados hacia... O sea que... No son tipo 12 por 1 es. 12 por 1, pero tiraron. Sobre Costanera. Pero tiraron. Y tiraron hacia donde estaban la policía, porque el escolta, o sea que ellos se fueron escoltados por la policía, y en movimiento ellos empezaron a explotar eso. ¿Y lastimaron a un policía? Hubo aprehendido en la comisaría 12, 2 de los motociclistas, porque tenía motociclistas que le estaban siguiendo a ellos también, que son de hincha organizado. Lo aprehendido y lince. En ese procedimiento, uno creo que resultó con luxaciones y el otro con lesión en la mano. ¿Y qué? ¿Cuál va a ser la posición tuya como jefe de eventos deportivos después de esto, comisario? Y bueno, después de cada evento yo siempre hago mi nota, mi pedido a la APF, pero no hay resultado hasta el momento. En todo evento. Al finalizar cada evento deportivo, siempre hay novedad. Y siempre yo comunico a la APF. Vamos a ver. Comisario, la semana pasada lo mismo pasó en Dos Bocas, porque salía la gente de Luqueño y lo mismo, la explosión de petardos, incluso se tuvo que cerrar, por ejemplo, no se podía subir hacia el viaducto para cruzar al otro lado porque tenían que esperar que se calmen los hinchas de Luqueño. O sea, en 2 semanas seguidas volvió a suceder. ¿Ahí qué falla? O porque evidentemente se hace el control de los buses, pero después de otro lado les llegan los explosivos. ¿Cómo funciona el tema según su criterio? Así mismo, en la cancha de Guaraní un vehículo particular sería integrante de aficionados luqueños, también se acercó y le proveyó esos materiales, una casa de 12 por 1. Y eso se informó toda la APF, hasta el momento no tenemos resultados. Esto ocurre por solamente por una cuestión, falta de sanción. Así nomás. O sea, mientras no haya un castigo, van a seguir utilizando el mismo modo de operar. Hay alguien que les lleva en moto, en auto, y al final hacen lo que quieren al terminar el partido. Las instituciones tienen que funcionar, la policía hace su parte. Y si por ahí ocurre algo, las instituciones encargadas de sancionar tienen que sancionar. O de lo contrario, todo queda encima de la policía. Cada uno tiene que hacer su trabajo, la policía hace su parte. Y si por ahí ocurre algo, se comunica, esa institución encargada de aplicar las sanciones tiene que aplicar las sanciones, sin miedo. Y bueno, comisario, qué pena, hasta ahora no se puede zanjar este terrible problema que el tema de la violencia con los barras. Gracias, comisario, muy amable, gracias. A las órdenes. Comisario Mario Leme, jefe de eventos deportivos. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555 y WhatsApp 01824-75888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Parecía que no solamente cometí el error yo de poner Sacharía jugando a mi tío, te lo dijimos al aire, sino que parecía que era así. Se mantiene Nacional en Ciudad del Este. Hasta ahora el espectáculo no se vendí, queremos hablar con Luis Emilio Cuevas,
Es el representante Sí, es el nacional. delegado. A ver qué dice. A todo ponerle Vistioni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Vistioni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú, Vistioni de punta a punta. Ayer le escribí a Douglas Martínez sin respuesta. Es que esta mañana comentando con Oscar, ¿para qué van a jugar en Ciudad del Este por el gasto? Esa es cuestión privativa del club. Y una vez se dice, ¿por qué se entromete en esto de cómo salvar las deudas cuando Cerro no va a llevar el público? Es una intromisión por lo menos de mi parte. Que Nacional considere y haga lo que quiera. Yo pensé, porque recibíamos informes, que venía a jugarse en cancha nacional y que no iba a jugarse porque podía de acuerdo de clubes. Sí. Pero hasta ahora se mantiene en Ciudad del Este. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. 11:44. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre SIB. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Está con dedicatoria y riéndose, según acá ese dibujito. Es Dragoto, el arquitecto Dragoto. Llega el hot sale a Farmacias Catedral hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web farmaciascatedral.com.py, hasta el 50% y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos Hay que cuidarte. ver cómo va a manejar, como por lo que dijo ayer Manolo en la conferencia, que a Germán le pareció de mal gusto tener que referir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y no deja de tener razón Germán. ¿Por qué te pareció de mal gusto? ¿Y porque Porque son cosas que se tienen que hablar en la intimidad. Es como que acá hablemos algo que quede entre la mesa y después uno salga y divulgue todo. Romper los códigos. No, algo acá. Bueno, eso pasa lo mismo. Porque Eso dijo hubiera estado lindo que se anoche le diga a que los cuando jugadores. pusimos la versión en televisión, Germán dijo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué Germán? Le dije en televisión. Y esas son cosas de código de vestuario. Que se La mira pena así. de los futbolistas, y esto seguramente no os va a gustar, pero me da igual. El problema de los futbolistas es que miran mucho el teléfono, que leen mucho y que escuchan mucho. Y esa es de ahí le viene la presión. Si no miraran tanto, por lo menos no se contaminaban tanto. Pero la sociedad es lo que es. Antes tú leías un periódico y veías que un profesional y leías. Ahora no, ahora es todo a través de Internet. El Internet tiene como herramienta muy buenas cosas, pero desgraciadamente está haciendo un daño en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud increíble, sobre todo porque tienen el derecho a decir lo que les da la gana y los pocos huevos de firmar quién es. A partir de ahí, pues simplemente decir que Arzamendi ha hecho un año tremendo, que se habla mucho de su futuro, que se habla mucho si se va a quedar o no se va a quedar. Y para aguantar eso y no bajar tu nivel tienes que tener una personalidad muy grande y una experiencia muy grande. Ahí todo bien, no dice, al contrario, dice algo que en verdad Guardiola le saca el teléfono a su monstruo el día del partido para centrar su concentración. Y la presión es eso, la presión no es el público que está en la cancha, la presión es antes, el familiar, el sobrino, el primo, el vecino, el de la calle. Eso es lo que te trabaja. Pero ahí no dice nada, es decir, ¿cómo haces cuando están tan metidos con las redes? Tal es el caso que hay jugadores que no sabe por dónde se mueve el rival, se ha perdido esa esencia, esa lectura de juego, y más todavía a nosotros nos perjudica, porque el futbolista paraguayo, que vos le podés explicar a otro teóricamente, al futbolista paraguayo no lo podés, no te alcanza, tenés que mecanizar los movimientos, porque no interpretamos. Si los que conocen de educación te dicen que de 3 que leen en Paraguay 2 no entienden, bueno, el futbolista no está ajeno a eso tampoco. Entonces no te queda otra que mecanizar todo, y si encima recibe esa presión y esas cosas, le complica el panorama. El caso de Arzamendi te lo demuestra, de que él no estaba. Ayer hablaban ustedes de que publicó en Instagram Mi Último Baile, una cosa de esa. El jugador está con otra mentalidad. Es Pero decir, eso leyó, pues, vamos a darle lectura a Manolo. claro. Vos sos Manolo y va a jugar Francisco López. Yo te digo, mira lo que pone tu jugador. Es decir, habla de su despedida y no de su responsabilidad. Claro. Y entonces Manolo toma eso, digo yo. Sí, totalmente. Entonces dice, mira tu jugador lo que pone.
Sí, lo Y habló porque claro, no lo hubiera dicho, por mi gusto no deja tener lo razón, habló Germán. porque se perdió. Porque Claro. cuando se ganó 6 partidos consecutivos, los jugadores seguían con el celular, No, publicaban no, en redes no, sociales y estaba todo bien. Germán, espera. pero vos sabés, sí, está bien. Pero vos este es el sabés, mensaje de Arzamendi ayer, cuando él dice, es mi último partido. El último baile. El último baile. Sí. Yo no lo voy a defender a Manolo, lo voy a interpretar, no voy a generalizar. Gracias de León por enseñarme, dicen. Entonces, cuando vos publicás acá, es lo mismo que acá, venga, yo me voy, alguien de la mesa, pero no acá, porque no tiene el compromiso a ese nivel. O en una empresa que te diga, le agradezco a muchos de los compañeros del supermercado, me estoy yendo. Yo decía, espera un ratito, yo puedo interpretar que tu mente ya está afuera. totalmente. Van a venir, y perdón por la pregunta hasta medio, pero si alguien le muestra, va a decir, qué lindo sería que ponga, hoy quiero ganar, y dejarle Cerro Porteño cerca del título. Sí, por eso digo. Yo no lo estoy defendiendo a Manolo, pero mejor no lo hubiera dicho, pero le pudo haber molestado. No, pero es que tiene que decir para que la gente entienda de dónde llega y cómo es la presión. Lo que dice Germán es cierto, ¿por qué no lo dijo antes? Podés decir. Pero uno sabe que en el fútbol, en los códigos del fútbol, los problemas del vestuario aparecen cuando no hay resultados. Cuando hay resultados no tenés lesionado, se curan todo por obra y gracia del Señor y están todos disponibles. Y se tapa todo lo que Se a veces- tapa, por eso, cuando perdés quién justificativo y ahí aparecen los problemas de camarín, de relación, algunos son ciertas, algunas Pero eso es otras lo que no. digo, Germán, Por eso porque que no, él- cuando camina todo bien, pues. Porque el resultado tapa a mí- todo. Y ahí se ve. A mí me ahí hubiera se gustado ve- que él hubiera dicho, planteé mal el partido, hice mal los cambios, puse a fulano que no tenía que haber jugado, hacerse cargo él. No hablar directamente de los jugadores, pero- de decir que tienen miedo a ganar, eso es muy fuerte. No, pero Yo- está comprobado eso, Germán. No, es está cosa bien. de ayer, de está hace comprobado, unos años ya. Pero que lo diga tu jefe, tu entrenador, el que vos estás, eso es muy fuerte. Como jugador representativo, duele. ¿O vos te pensás que no le molestó a Churín, Bueno, a y Carrizo, probablemente hasta el mismo Jean Fernández le habrá bueno, molestado? pero A Brock ¿qué le habrá dice molestado. él? ¿Qué Sí, dice él? seguro que sí, Lo pero- voy a decir, pero no me importa si alguien Sí, se enoja. Y, sí. o sea, no me ¿Sabes importa. la lectura No, pero que ahí hago yo? ahorita- Le caga lo que piensan los jugadores. Y bueno, Está muy pero mal. ¿sabes por qué? Pero ese ¿Por qué es lo un caso hace? puntual de redes sociales. Claro, Está porque mal. ahí ¿por qué empieza lo con esa hace? frase. Porque quiere tocar la fibra Bueno, íntima está del bien, pero está mal. futbolista. ¿Cómo- Quiere que ese mensaje ¿Cómo que van a vos reaccionar los llegue. jugadores? Está ¿Sabes cómo bien. los jugadores? Que se Pero van a ahí- cagar. Está buscando Ah, alguna eh, reacción. Si se sale Pero solo, tenemos entonces. que- Y aparte, ¿cuánto es de Manolo lo de ayer? ¿Y cuánto es de los futbolistas? Tenemos que mirar. Ayer es, tenemos no, que- lo de ayer para no, mí tenemos que es- mirar todo, es de porque todo. nosotros no De los sabemos. futbolistas. ¿Sabes que no sabemos ni vos, ni yo, ni él? Si Manolo este tema ya habló con el grupo de jugadores. Pudo haber hablado y tocado y no ve una respuesta. Cuando vos tocas un tema También. que pasa por la parte anímica, mental, y no tenés la respuesta, vos vas buscando y escarbando dónde clavar, cómo poner el puñal a ver si hay una reacción. Ahora, yo no le quito responsabilidad y creo que el gran responsable de estos dos resultados de Cerro es Manolo, porque del conservador plantea mal el partido estratégicamente para jugar con Colo-Colo, porque no jugaba de esa manera, y vuelve a cometer el mismo error contra Guaraní. Y aquel jugador que para el público y para todos, menos para mí, a Carrizo lo cambia. Y ayer tuvo el mismo problema y cambió sus dos jugadores. ¿De qué habla? De la falta de temperamento, de guapesa. Y saca a los dos jugadores más guapos y más temperamentales que tiene Cerro. ¿Cómo explico yo al oyente que saca a los dos que tienen más determinación, más coraje? Estaba mal, lo dijimos a los 15, 20 minutos del primer tiempo, Peralta llegó mal. ¿Cómo fue el trabajo post partido de Colo-Colo? ¿Concentraron? ¿Le dio libertad? ¿Cuál fue el nivel de entrenamiento? ¿Cómo hicieron para llegar a este partido? Peralta a los 10, 15 minutos demostró que no llegó bien al partido. ¿Cuáles son las razones? Nosotros no tenemos los estudios para... Pero afirmó que un cambio Ese- estaba ese ya pactado, estaba dijo. O sea, pactado. que entiéndase El de que era Pi- por el de Peralta, creo Piris- yo. Pero, Sí. pero no es así como... Así por lo menos dijo. Está bien cuando estás jugando otra cosa, pero son partidos decisivos. Ahí te puedo agregar que hemos dicho un montón de veces, el Aguayo no es el mismo de los primeros partidos, que es normal en un chico que está en etapa de crecimiento, y lo tira de entrada en un partido después de una derrota entre comillas, dolorosa, lo hace responsable. Toda la responsabilidad le tiene al chico. Cuando vos tenés, ¿tá? Él cree que está preparado, pero desde afuera veíamos todo
que iba bajando, que ya estaba descoordinado, Bien. que está sin Aguayo. ¿Y los veteranos qué hicieron? Y ellos son más responsables que los nuevos, pero igual no busque vos que ese joven te agarre la solucione responsabilidad, el problema. Pero, Y en un momento caliente. Vos dijiste mucho, Carlos, y sabés que con el tema joven te le da la confianza, le da el crédito, te camina bien. Sí. El problema es El momento. el del jugador, porque si no, y no Te voy a dar gana nombre parti- porque si te no, gana dice, partido, pero pero le te bajan gana la caña. campeonato. No, Pero el hay mo- situaciones en que jugadores jóvenes definen. Totalmente. Entonces, y cuando define, qué acertada. Cuando no define, la crítica, porque siempre el técnico se expone. Está bien, ¿Cómo pero- vos vas a justificar? pero no Cecilio es la Domínguez, generalidad. Espera, en la conferencia de prensa, dijimos que Víctor le preguntó, ¿qué pasó con Cecilio? 10 goles en Cerro, 2 goles que no hace, esto de ahora. Quiere decir que el jugador ya no sirve más, veo. Pará un ratito. Así es por el fútbol. Cuando Cavani no hacía goles le decían en Boca, ¿para qué carajo lo Nuestros trajeron? son. ¿Para qué lo trajeron a Cavani? La puta Cavani. Terminó una serie de goles. No, para poner un ejemplo de una figura vastamente conocida. Cuando no camina, ya no camina. Hace 3, 4 días, 5 días, 6 días, Cecilio tiene que estar en la selección. Hasta ayer se le preguntó si no se iba por una cuestión, no sé, De documento. de extradeportivo, y Cecilio no aparece. Consta que ayer lo atacó uno Aguilar, o dos. Lo que digo es que hay jugadores que tienen más nombres que otros. Totalmente. Sí. Acá estamos hablando de un partido decisivo donde nadie puede afirmar desde afuera de la cancha que Aguayo te va a responder. Puede tener 17 años, pero si ya confirmó, no hay problema. Peralta no jugó mal porque le pesó el partido, no recuperó el esfuerzo anterior. Y generalmente vos elegís en un partido decisivo el gran jugador. Tenés el ejemplo de Real Madrid. Uno de los grandes responsables de la campaña del Real Madrid fue el arquero, ¿cómo se llama? Lunin. El partido decisivo, Courtois, hermano. Sí. ¿Entendés? Porque tiene otro lo experimentado, la jugada, los grandes jugadores, los que están comprobados, no tienen miedo escénico. Aguayo podía jugar muy bien y podía jugar normal, regular como jugó. Ese riesgo corrió, si lo puede evitar, ¿por qué no lo evita? No quiere decir que porque juegue un experimentado va a jugar bien, pero vos corres ese riesgo porque todavía no es un futbolista que garantiza. Ayer le cambió a un seleccionado que es Francisco Peralta. Fabricio. A mí no me gustó los dos cambios que hizo. Pero lo sacó. Pero digo más, Y al porque jugador- los que y al- entran, y al por jugador lo más que regular- pero los que entran no venían bien. No Es iba a decir, cambiar mucho claro, la historia con Diera él. acá señalamos, está perdido, no venía sabe bien. de qué juega. Y Morel, Tampoco venía bien. el último partido y perdió la posición. Se nota que lo aprecia, que le gusta como jugador, ese cariño, porque le dé pasta del futbolista que él quiere. Y lo puso, pero no te garantizaba. Vos tenés que callarte porque no vemos el entrenamiento, que es lo que hicieron. Pero también tenés la ventaja de que 3 días antes no fueron usados esos muchachos. Y de repente, cuando en un mal momento, 45 minutos, ¿qué habla de eso? De una desesperación del cauteloso Manolo en estos 2 últimos partidos. Cambió el dibujo de Cerro, perdió... Ayer cambió. No, el partido anterior también terminó pero- jugando contra Y eso Centro lo Delantero. transmite al grupo y los jugadores se dan cuenta. Pero Entonces, admitió en un ¿no te momento, pasa que no? Carlos, porque justamente ¿Qué eso hizo yo él? le ¿Por qué preguntaba. hizo esto? Ahora Dijo voy- que él ¿quién lo quería entiende? buscar un Claro, ya una especie de variante. revulsivo. O sea, A algo- lo que sale. Exactamente, más o ¿Y menos dio a qué es lo entender que nos eso. mostró A lo que antes? salga. Ante Colo-Colo lo mismo. No, ordenado, antes. Ah, ordenado. que ordenado. Sereno, tranquilo, Cauteloso. papá. Pero después mientras los resultados te dan más... Correcto, por eso que hay que analizar Pero también Manolo, el humano, Manolo de ayer. como Imagínate cualquiera. que a los 10 minutos hizo 5 cambios. Sí, 10 minutos, 55 de juego. ¿Qué significa esto? Que él se equivocó con su equipo titular porque cambió 5, medio equipo cambió. Pero él se hizo adrede, veo. Se desesperó. Pero todos los técnicos no se desesperan. No tendría, yo también me desesperaba, Y pero no tenía que desesperarte. Pero bueno, sabía que la Libertad estaba jugando Germán, que cuando Cerro estaba perdiendo Libertad se sabía que se estaba ganando. Sí, sí. Entonces yo no voy a jugar al apresuramiento si yo sé que vos estás perdiendo. Y aún contra General Caballero decía Germán, tranquilo nomás el público, Libertad, porque lo resulta en este caso tenga que tener buen sentido administrativo y de emoción. Correctísimo, pero ahí te das cuenta, si repasamos mentalmente Colo-Colo, ¿qué dijo cuando le sacó no sé a quién y le metió a Aguayo? Creo que fue el cambio. Aguayo, el pibe le metió. Y dijo en conferencia, Carrizo le sacó, le metió a Sí, Aguayo. Carrizo. Y dijo, buscaba velocidad.
quería darle velocidad al equipo, dijo. Y 10 minutos después, en ese mismo partido, le saca a Iturbe, que le puede dar velocidad, y le mete a Fernández y a Edu, que no te puede dar velocidad, y queda Churín. Es decir, cambia un jugador, y a los 10 minutos después de ese cambio, cambia hasta el estilo. Te voy a poner un ejemplo. Fernando Romero le daba soluciones a Cerro. En la época chica. En una emergencia, sí, en época de emergencia. Era cuarta opción y de repente fue titular 8 o 9 partidos seguidos. ¿Y cuántos jugadores en Cerro los técnicos te ponen arriba? Cuando haces el gol, sos héroe, acertaste. Si no lo haces, es un fracasado. Fernando Romero, ¿dónde juega hoy? En Trinidense. Y no era como una solución en Cerro. No es por Trinidense, claro, o si no lo hubiera dado continuidad en Cerro. Él está a préstamo, puede volver. Bueno, puede volver, pero digo nomás. ¿En dónde está el tema? ¿Dónde está el error? Ahí fue decisión de Saba mandarlo en su momento a Australia, fue a préstamo porque no había tenido cuenta. Sí. Jugó en Australia poco y después regresó, pero ya no quedó en Cerro. Hay que ver la mentalidad. Pero todos Fernando, los técnicos, vos sabés muy bien que usan a la desesperada. Pero Fernando, Arturo, ahí está Alfio Oviedo, que la vez que entró marcó también, pero es otro estilo. Espera, vamos a revisar la estadística. Fernando Romero. Alfio Oviedo no jugó. Esa rueda. No, la segunda rueda casi que no. Que dicho sea de paso, es uno de los nombres que interesa a Luqueño. Sí, interesa. Interesa a él y Walter González. Fernando Romero es un 9 de característica distinta a lo que tiene Cerro. Si no tenés un jugador de esa característica, no lo tendrías que dar. Porque Romero es el único punta de todo esto que tiene Cerro. Fernández, Edu, Churín. ¿Quién es otro 9 que tiene? Alfio. Todos son jugadores batalladores o de área o referente. Romero es un picador. Y vos necesitas un picador. Sí. Es decir, vos vas a jugar con Güera y Prata y bueno, listo, se terminó. No vas no tenés opción de pase, a no ser pelota al pie. Vamos. Otra opción. Claro, ahora vos le metés a Derlis o metés un picador y ya tenés otra opción. Que es lo que... Por eso... generalmente todos tienen ese 9 de esa característica para cuando con el referente solo no te alcanza, metes a alguien que te pueda caer del medio hacia afuera. Yo quiero volver nomás al tema ayer otra, o al menos en los últimos partidos, en los últimos 5 días de Cerro Porteño. ¿Pasa por inmadurez del plantel? Este tipo de cosas también, digo, desde el plano de vista de inmadurez del plantel. Sí, inmadurez. Bro tiene su año. ¿Y apareció? Esperan un ratito. Vos hablaste de edad. Sí. La madurez que uno se mide por la edad. Más personalidad de lo que tenés. Ayer la pelota que hace Brock, hecha como por tierra. Pero si vos ya sabes manejar, a ver, tenés Iturbe que recorrió clubes en Europa, sabes lo que es jugar partido caliente. ¿Hace cuánto no juega Iturbe? Sigue pesando. No. Antes venía a ser apareció, hace años que no jugaba. No apareció. Tenés Cecilio, jugó también en América, ¿sabes lo que? Jugaba en América, acá el profe quiso. Sí, pero después no jugó más. Tenés Independiente, tenés el propio Brock. Sí. Tenés Cecilio, Iturbe, tenés Churín. Esos son tus referentes. Tenés Carrizo. Yo a lo que voy nomás, aparecieron los referentes de Cerro con el carácter para decir, este es el partido. No, pero mirale la cara si ayer le dijiste en televisión eso. Yo entendí lo que... ¿Por qué Cerro fue... Está bien lo que decís, pero no nos quedemos solo en esto. ¿Por qué Cerro fue superado con Colo-Colo el primer tiempo? No. Se hizo largo su equipo. Sí, perdió la forma de ese primer tiempo. Nunca le dimos a Colo-Colo 2-3 toques cortos, pelotazos. El arquero del primer tiempo sacó 6 pelotas largas, 7 pelotas largas. Porque Cerro presionaba y su defensa estaba allá atrás, larguísimo. Cabeceaban los jugadores de Cerro. Que el 0-0 te beneficiaba. Cabeceaban los jugadores de Cerro, el rebote era de la gente de Colo-Colo. Ahí apareció el jugador Castellani a dominar con su técnica sin recorrido. Porque vos habías mencionado destacado. Es cuestión de gusto, claro, no es mi jugador. Después me dice Germán que es suplente en esta partida, apareció bien. Sí. Con ese criterio, Marco Gómez no fue convocado en la selección. Sub-23. ¿Y juega ahora? No. Listo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Vamos a dedicarnos todo acá.
Marco Gómez en la selección y no es titular en Olimpia, le está en el banco calienta banco y Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión con inteligente. Johnny Barreto se pelearon, todos rompieron relaciones. Cerro General, lo que hizo Chiqui, en Olimpia no juega. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Jugador X. Y te gustó. Y sobresalió, y está bien. yo no pregunto, espera, cuando vos ves un partido, entonces mostrar un libretista. Cuando vos ves un partido, vos podés preguntar, ¿y ese quién es? Te da el derecho a hacerlo. Sí. Y no es cometer ningún pecado. Nada. ¿Y Si ese te agrada, quién es? está bien que lo ¿Y ese digas. quién es? Y no debería de molestarte Bueno, que alguien diga, a vos te gustó. ¿Acaso Cardoso no ¿por está qué te convocado? pones No, no me así? pongo Te mal. pones nervioso, Cardoso, jugador de Pancho. pero Hermano, Pancho también no juega en Olimpia y está Bueno, convocado. tampoco juega en Olimpia Cardoso, tampoco juega Marco Gómez. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Ganero ponía un volante más, ¿qué es lo que le pasa a Ganero? Es muy defensivo en Libertad, llegó a poner 3 volantes, hasta Ramón Martínez le puso a la izquierda. ¿O miento? Sí, sí. Después se mantuvo ya con eso. Claro, pero cuando se da, caí ahí nomás. Y ahora juega con Trey. Ocurre que cuando no tenés derecho, pues. Claro que tenés derecho. Francisco López. En el fútbol no es hace una semana Cecilio. Sí. ¿Cómo no va a estar en la selección? Hoy, después de los 2 partidos, si había 10 personas que decían, van a decir, pero son los partidos. No van a decir por qué no está, va a decir, ¿qué le pasa a Cecilio? Y justamente estos no son va a los decir, partidos donde el jugador da el salto bueno, en los momentos complicados. ¿Cuántos pases Ahí le dieron a es donde el Cecilio? ¿Cuántas jugador veces le dieron la pelota tiene que redondita? Pero si miramos a lo largo de este semestre le pasó a Cerro. No pudo el Carrizo. clásico, los partidos importantes de Copa no lo ganó y ahora sobre el final también se termina cayendo. Los partidos, los partidos más grandes son los problemas, o sea, Claro. es el problema En los jugadores y el técnico. Ese Los jugadores y el partido. técnico. Sí, Sudamérica. Las dos cosas. Permitime darte este dato. Hoy, antes del partido, para que sepan nomás, Sí. habrá un homenaje del club a José Ortigosa, que se retira del fútbol al terminar este torneo. Sí. Te estoy dando esta, ¿sí? Hoy terminamos, o sea, y el otro que rescindió una semana fue Sasa. No, pero que se le va a rendir un homenaje. porque se retira del fútbol. Sí, sí, para que sepan nomás. Sí, sí, sí. Dice así, hoy antes del partido habrá un homenaje del club a José Ortigosa, que se retira del fútbol al terminar. Se va José, ¿y él juega hoy? Y está si la es planilla. solo el acto o... No, para llamar a en este José, caso perdón por la está- Porque interrupción. en principio los dos que ya no seguían eran Sasa y él, y en el caso de Ortigosa le dan un reconocimiento, y Sasa recibió. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 Ferropar S.A. 42 años construyendo Y contigo. depende, ¿qué es esto, Víctor? Sí, sorteo de la Sudamericana, está por empezar, porque aquí están los paraguayos en Libertadores, ya no hay equipos compatriotas, Ameliano, Cerro Porteño y Libertad. En realidad Libertad hacemos la aclaración que todavía no sabemos en qué serie de playoff va a caer, en el caso de Cerro, atender la serie B, playoff B, Cerro Porteño y Ameliano. Así que cuando podamos, Gustavito, ESPN 3 y tenemos el audio por lo menos Sudamericana. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Empieza el sorteo de octavos de final. Primero sale uno de playoff. Ganador de playoff G. Y vamos a estar toda la tarde así. Y podemos marcar solamente cuando salga Ameliano, Libertad y Si Cerro. querés que esté toda la tarde, así vamos a estar toda la tarde, Víctor. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo u hogar. Contactanos al 09826688485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Vino Parsajú, Carlos Quise lloró de emoción. Santula le abrió la puerta, puso Carlos Quise. Este jugador juega, va a costar. Pues no tiene la culpa Carlos Quise. Tenía una perspectiva excelente y después el jugador cae. Cuando dije, va a valer tanto, pero Porque enséñalo. estaba pasando un buen momento. No, porque tiene una zancada fantástica. ¿Y cuánto cuesta con esta jugadora? No sé cuánto cuesta, pero tiene que aprender a parar. Contestame, Yo no Carlos puedo saber el Quise. precio, debe costar $3 millones. No, hoy. no, vos dijiste 6 a 8 No, millones. 10 va a costar si aprende. Eso es perspectiva de No, vida. pero eso dije, pero las cosas que ¿Por tiene qué que se aprender, pone así? las cosas que tiene que aprender no están fuera del alcance del chico. Te voy a poner otro ejemplo, Franco.
Sí, tiene que mejorar su tronco superior. Salió Ameliano ahora contra el ganador del playoff D. Hay que llamarle a confirmar porque no sabemos todavía. A Pedro Sarabia. El tema es que no sabemos todavía quién va a ser el playoff D. ¿Quiénes son esos? Y hasta ahora son Universidad Católica de Quito o Palestino, pero se va a mover. No creo que queden estos equipos. Va a cambiar mucho allí. Sí, va a cambiar mucho. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. 12.8. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cubeyec o llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Vamos a tener que interrumpir la charla con Raúl porque estamos con ESPN ahora de la Sudamericana. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenas tardes, Arturo. Bien. Bueno, contanos un homenaje de despedida a José Ortigosa hoy. Sí, antes del partido vamos a entregarle un obsequio a Ortigosa por todo lo que dio al club. ¿Se retira? Y yo creo que sí. No, la pregunta es, ¿se va de Sol o se retira de la carrera o hay que hablar con él? No, él se va de Sol. Él me había pedido jugar el torneo de apertura y retirarse jugando en primera división. Ahora habría que preguntarle a él si por ahí no le sigue picando el bichito de seguir jugando, ¿verdad? Bueno, Raúl González, presidente de Solís Sasá. Sasá también, rescindimos el contrato de común acuerdo y él está jugador libre. También habría que preguntarle qué es lo que quiere hacer él, ¿verdad? Bueno, entonces se van de Sol. Sí, señor. ¿Y lo que vienen? Y estamos viendo, todavía no tenemos, falta todavía 2 partidos y queremos terminar el campeonato de la mejor manera para poder empezar a ver qué nos falta. ¿Y otros jugadores que sean de Sol, Raúl? ¿Que se irán? Que se van de Sol, que tienen... No hay todavía una lista oficial, Arturo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más, Raúl, para el partido de esta tarde ante Ameliano? Y bueno, que esperamos que el equipo se porte, que saquemos los 3 puntos, respetando al rival, que es un rival difícil. Pero Sol tiene lo suyo también y bueno, vamos a ver si podemos iluminar un poquitito con la nueva lumínica también, verá nuestro futuro. Y bueno, Raúl, hasta el partido de la tarde. Gracias, Raúl, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl González, presidente de eso. En Comercial Economía en San Lorenzo te traemos la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja, sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. En el caso de avanzar, Cerro Porteño enfrentará en octavos de final a Belgrano de Córdoba. Playoff B le corresponde a la serie de Paranaense Cerro, eso ya es inamovible y salió sorteado con Belgrano de Córdoba. Lo de Libertad un misterio porque puede ser E, D, C, también puede ser Cerro F. Juega con Paranaense, ¿verdad? Cerro Paranaense y si pasa Belgrano de Córdoba, es el rival que le salió. ¿Y cómo le llaman a Belgrano? El Pirata Cordobés. Así que esperar quiere ganar un partido trascendental en Brasil tiene otro con apodo. Inter. El Pirata de Alberdi. Pirata Alberdi. No tiene otro apodo, creo. No. Celeste, el Pirata. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar para silla y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con silla queda bien. Hay que ver el tema de Nacional. Héctor Megarejo Lina, ¿cómo te va, Héctor? No estoy bien, Arturo. ¿Qué pasó, Héctor? No, inferiores, Arturo. Nosotros estamos haciendo un proyecto lindo en inferiores, estamos trabajando bien en inferiores y aparecen los, no sé, ojeadores, scouting de los equipos grandes a llevarle a todo lo mejor que nosotros conseguimos, ¿verdad? Y obviamente a un chico que está jugando en Ameliano viene alguien de un equipo grande del fútbol paraguayo, le seduce y el chico se quiere ir. Y ahí me pregunto, ¿para qué trabajamos nosotros? Trabajamos para ellos. Ahora me acaba de llamar mi técnico Robert Noguera y me dice que Iván Fernández,
no, de Libertad le llamó al papá, le llamó a la criatura y se quiere ir, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué? O sea, le es más fácil buscar en los clubes humildes del fútbol paraguayo. Contanos de Iván, Héctor, por favor. No, y me llamó hoy el técnico preocupado porque me dice que su figura en la sub-13 le llamaron gente de Libertad, le llamó específicamente Chico Fernández, Iván Fernández, que incluso fue jugador de Ameliano cuando Ameliano estaba en la B. Le llamó y bueno, le dijo que Libertad le quería y obviamente el chico se va a querer ir, Arturo. O sea, hay mucha diferencia entre Ameliano y Libertad, ¿verdad? Pero nosotros estamos iniciando este trabajo, nosotros no buscamos el tiempo, están los ojeadores que se van a recorrer, a mirar, y bueno, y te baja totalmente al turbo que decir, ¿para qué invertir en inferiores? Invertir para que después vengan los coordinadores de otras instituciones más grandes a llevarle de forma directa. No ocurre solo con Ameliano, estoy seguro que ocurre con Tacuarí, con General, con 2 de Mayo, donde los coordinadores les resulta mucho más fácil eso, ¿verdad? Y no está bien, Arturo, no está bien porque uno quiere trabajar por inferior. Nosotros ahora acabamos de hacer una inversión grande en kinesiología, en fisioterapia, en todo, y ¿con qué ánimo hacer? Trabajar para otro. ¿Y qué? Acá me dice también Robert que de Olimpia ocurrió lo mismo, que alguien de Olimpia le llamó a un chico al papá de otra criatura, ¿verdad? Y no hay nada que hacer, Arturo, o sea, que se vayan a buscar la liberación de su pase y se vayan, ¿qué se le puede decir, ¿verdad? Pero no me parece justo y me parece ético lo que hacen estos profesionales. Yo estoy seguro que los presidentes del club bien enterados están. Pero pongo la mano en el fuego que el presidente Vitore y el presidente no es ni enterados están de lo que están haciendo la gente allá abajo, ¿verdad? Obviamente me voy a encargar de comunicarle, ¿verdad? Pero pues no me parece, Arturo, no me parece lo que están haciendo. Yo creo que cada uno tiene que empezar a trabajar con los chicos y buscando por sobre todo el respeto entre las instituciones, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer más que lamentar? Nada, Arturo, yo voy a sentar una posición. Yo creo que la próxima reunión del Consejo Ejecutivo mismo voy a sentar una posición, Arturo, de lo que está ocurriendo. Si es que hay que modificar algo, ya lo que hay que modificar, pero no puede ser esto, Arturo. O sea, no puede ser que se invierta una norma, que la PS haga una inversión terrible, dando un centro de rendimiento de primer nivel, que nosotros los clubes nos estemos ayornando y estemos trabajando también, tratando de crear valores para que después vengan gente, como el caso de Fernández, a nutrirse de jugadores de Ameliano, ¿verdad? En este caso. No me parece para nada justo. Entonces, ¿con quién hablaste vos? Injusto. Yo no creo que eso no debería ocurrir, no debería hacerse, ¿verdad? Si en todo caso tiene que ser institución a institución o algo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un proceso, o directamente, Arturo, vamos a hacer lo que hacíamos antes, vamos a dejar el lado de los inferiores y vamos a buscar chicos que ellos no le dieron oportunidad y trabajar solamente con gente de 20 años para arriba. Falta porque de si ética. no tiene sentido todo lo que invertimos ahora. ¿Para qué, pues? Para que se vaya y se desarrolle con ellos. ¿Te sentís mal? La realidad, falta de ética. Sí, me siento muy mal, Arturo, porque no se hace y lo hago público porque yo creo que se merecen que se sepan lo que están haciendo. Yo creo que el trabajo de cada uno se tiene que respetar, no porque está en una posición de líder o superior, en este caso por el Chico Fernández, digo, tenga que hacer eso, ¿verdad? De llamarle de forma directa al papá o a la criatura y seducirle con la opción de vida. Y vuelvo a repetir, estoy recontra seguro que el presidente Vitore y el presidente no están al tanto de la situación. Obviamente me va a tocar comunicarle, pero sí estoy diciendo para que se sepa públicamente cómo trabajan o cómo trabaja este señor. No me parece, Arturo, no me parece, porque al final de cuentas lo que uno busca es lo mejor para el fútbol, lo mejor. Estamos haciendo una inversión importante, se está trabajando bien en inferiores. Ameliano en poco tiempo ya forma parte el año pasado nos tocó estar entre los 6 mejores de las inferiores del fútbol paraguayo. Este año estamos por ahí cerca, otra vez de vuelta.
quinto, sexto, más o menos estamos, y queremos seguir progresando, pero si es que a medida que vamos progresando nos están quitando los mejores valores que tenemos, obviamente siempre vamos a estar en el mismo lugar. Presidente, aclara una vez más, y usted lo decía, saca de esto a los presidentes de los clubes, pero ¿sabe puntualmente quién es la persona que llama entonces y que los lleva a sus jugadores o les quiere convencer? En el caso de Libertad, según me comentó Robert Noguera, fue Iván Fernández. No, pero ¿quién es la persona que llama? Él lo llevó, Iván Fernández. Ah, él fue el que buscó al chico de Ameliano y lo sacó, o lo quiere sacar. ¿Pero qué jugador habla ¿Y él? quién es el jugador de Ameliano? ¿Cómo se llama? No, Dante es el nombre, es de la sub-13, estamos hablando de un chico de 12 años. Ah, perfecto. Iván Fernández es que le saca. Claro. Hoy ya se despidieron del profesor, ¿verdad? O sea, y no sé, o sea, me quedo sin palabras, pues no encuentro explicación para este tipo de actitudes, ¿verdad? Si estuvieran acostumbrados a hacer antes, le puedo asegurar que por lo menos su nombre se va a saber, por lo menos saber de cómo actúan y cómo trabajan. No quiero que les sea más fácil sacarle un jugador al Sportivo Ameliano. Yo quiero que por lo menos sepan cómo trabajan o qué están haciendo. ¿Por qué no se fueron a buscarle al chico de dónde estuvo? ¿Por qué no se fueron a trabajarle a los chicos a sacarle donde nosotros le sacamos? Es fácil irse a mirar los sábados los partidos y sacar de ahí, ¿verdad? Dante Paredes, el que decís. Sí. Él es Dante Paredes. Sí. ¿Y vos hablaste con el papá de Dante? Sí. No hablé, Arturo, porque fue ahora, hace 10 minutos. O sea, ni el sorteo de la Sudamericana estuve yendo, pues estaba con este tema averiguando todo para no tener que hablar por boca de ganso, ¿verdad? O sea, para tener la película clara, ¿verdad? Y me tocó conversar con Robert Noguera, quien me estuvo informando de eso, que le empiezan a llamar al de la sub-13, le llaman al goleador de la sub-14, obviamente hay chicos que sobresalen en todas las instituciones en algún puesto diferente, ¿verdad? Y bueno, y después vienen y le tratan de llevar de ahí. Bueno, y forman selecciones a costa de jugadores de otras instituciones. Es Dante Paredes el que se lo quiere llevar. ¿Y quién es tu arquero de la sub-14? De la sub-14 no tengo el nombre, Arturo. Cuidado, le Pero están bueno, viendo. ¿Tiene 13 años? Sí. ¿Ya sabes? Sí, es bueno. Sí. ¿Ya le hablaron? No me pasaron el nombre Preguntale por después si tu arquero de la sub-14 sub-14 que tiene 13 años, alguien le llamó al papá, a la familia. Por lo menos que sepan, nosotros particularmente, como política del club, no vamos a liberar el pase, que lo solicite el día APF, ¿verdad? Por lo menos para que quede registrado nuestra postura, ¿verdad? Y obviamente también me va a tocar conversar con los presidentes, porque no se pueden tomar funcionarios, no se pueden tomar la libertad de hacer este tipo de trabajo de actitud, Arturo. Yo creo que por hay que respetarle a la institución. Juan Jesús. Héctor. Sí. Juan Jesús. Puede ser, Arturo. Hay uno que va a Alemania, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? Hay uno que va a Alemania. ¿Quién es? A España, Arturo. ¿Quién va a España? No tengo acá el nombre, Arturo, pero me solicitó ya el papá, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿y quién no sabe con quién? ¿Cómo podemos saber quién se va a España? Y hay que hablar con Don Lama, Arturo, el coordinador. Y bueno, y Franco Quivel, el arquero de la sub-14. Sí, Franquito. Está bien la sub-14, la mejor categoría del Deportivo Ameliano. Presidente, ¿y hasta Marquito qué punto Caballero, se puede retener Marquito Caballero, que era goleador histórico de Ameliano, el técnico? ¿Y hasta qué punto se puede retener? Admito que no conozco muy bien el tema de la reglamentación allí con los chicos. Si le hace un contrato a Emiliano, al ser menor se puede ir, o sea, es imposible, no hay forma de retener. No hay forma, o sea, aparte, o sea, le seducen con esa opción y bueno, y está, ¿verdad? Pero yo creo que no se debe hacer, no se debe hacer. Es cierto lo que dice el presidente Ameliano. A ver cuáles son las condiciones para liberar, ¿verdad? Pero particularmente la posición que sentamos nosotros es la de no entregar el pase del chico, sino que sea a través de la APF para que quede registrado por lo menos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir y te vuelvo a nombrar a Iván Fernández. No tiene que hacer eso, no se debe hacer. El que hizo mal para esto es Iván Fernández. Él fue el que contactó.
de forma directa con el papá del jugador y con el jugador. Dice Daniel Russell, es lo que dice el presidente, es cierto, hacen eso, es una lástima. Perdón por meterse, dice Daniel Russell, en lo que está diciendo. ¿Y qué le vas a decir vos a la Junta o a quién te vas a poner como presidente Emiliano sobre este punto? Me voy a hablar en el Consejo Ejecutivo de la APF. Consejo Directivo, perdón. Voy a tratar este tema, a ver qué se podría hacer, ¿verdad? Que hay que modificar el estatuto, de ver algo, de haber un tipo de protección extra a lo que hay hoy día, ¿verdad? Porque no sé si una actitud corporativa de los presidentes también podría ser, ¿verdad? Y por eso, y vuelvo a repetir, yo le saco de esto a los presidentes porque no están enterados, ¿verdad? Ellos no están enterados de este tema, ¿verdad? ¿Qué más, Héctor, quisieras agregar? Mira que nos escapamos al campeonato, al tema de la clasificación internacional, porque ahora está el sorteo, Víctor. Sí, ahora Libertadores y Emiliano juega ante el Playoff D, que en realidad son varias opciones. Hasta el propio Libertad podría, en este caso, llegar a coincidir con Emiliano dependiendo de en qué lugar termine. Y vamos a esperar, Héctor, ¿sí? Dale, Arturo, muchas gracias. Disculpame, Arturo, que te haya atendido de esta forma, pero a veces uno tiene que, cuando se siente frustrado, apenado, como esto, quiere expresar su inconformidad, ¿verdad? Y llamarte en el momento exacto para poder descargarme, ¿verdad? Es como una denuncia la que estás haciendo, ¿eh? Sí, es para que se sepan, y los otros clubes sepan también el caso del chico de Iván Fernández, ¿verdad? Para que para los clubes chicos, así como, bueno, como Emiliano, Iván, se puedan entender también. Iván Fernández, que se lo quiere llevar adelante, así es. Él fue el que le llamó, Arturo. No sé si fue enviado por alguien más, ¿verdad? Pero él fue el que le llamó. Bueno, gracias, Héctor, muy amable. Gracias. No, a vos, Arturo. Héctor Megal, con muy sentido. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Roby lograr más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. 1225. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin 13 fronteras. años tiene la que habla su 14 de Emiliano. Están tras sus guantes, no tras sus pasos. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Ocurre que Quise se apuró. ¿Por qué? Y te apuraste, llegaste, vos, hombre de fútbol. Se enamoró muy rápido de Español. ¿De quién? ¿Cómo de quién? Pero te enamoraste. Manolo, el españolísimo. Banana, todos niños cometemos errores. Sí. No hay, salvo que sea. Y vos te enamoraste porque creíamos futbolísticamente que en Cerro. ¿Cómo? No, dije también acá que lo que él consiguió es un equipo armado defensivamente, apuntó a lo defensivo. No, acá en la mesa dije. Sí, y cuando voy a entregar la pelota, ¿qué hace? ¿Quién? No, y dije que era una materia pendiente y contra Libertad le pasó por arriba ese partido a Libertad y ganó bien. Y había que verlo y sorprendió su estrategia, así como algunas estrategias, por ejemplo, lo valoramos cuando lo puso a Viera para marcar el volante central de Fluminense, que tenía que anularlo. Son detalles que uno mira. Y sorprendió y me sorprendió, y creo que su estrategia estuvo mal cuando salió a Colo-Colo a jugarle como le jugó, y estuvo mal en el partido de ayer porque repitió la misma estrategia, y para mí, sabiendo el cuál era su problema, no se animó para mí de sacarle al jugador que tenía que sacar para enderezar el partido, y hizo cambios que todavía sorprendieron más. Bueno, pero él buscó justificativo en otro lado. Pero él no dice, yo la embarré, Manolo, yo me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Claro, pero eso es él no, pero cuando él dice Cerro juega con Nacional, y habla en las redes sociales, y Cerro tiene con Nacional, ¿en qué momento lo dice? Porque en un momento muy difícil, falta una fecha. ¿Qué? Y sí, ya tiró la toalla. Claro. Tiró la toalla, porque al decirte él mismo está diciendo. Sí. Él la embarra. Ahora dependemos del archirrival. Claro, pero él la embarró cuando yo estoy con estrategia. Germán cuando dice, estoy de acuerdo, es lo mismo que cuando yo le digo a Francisco López, Francisco, no vayan a mirar el celular cuando te hablo. Y ocurre que yo digo,
Que yo miento, pero no miro el celular. Bueno, eso mismo que Yo hoy no vos me di cuenta. criticás. No me di cuenta. Eso es un compañerismo. Código Pero, vestuario, ¿qué código pasa? vestuario, Arturo. Y cuando le digo, queda acá, pero yo no le digo por eso el programa de CAE, no fuimos a la mierda, porque Francisco ve el celular. A la puta. No. Yo sé. Tienes A la razón, botella. tenés razón. No, te pongo un... Yo no que- miro. Te voy a jugar. Yo miro mucho pues, buscando noticias y vos chumoseando. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Qué fácil. Suponte que lo diga y que... Claro. Yo tengo una para que se lamente mucho Justo más la gente de esa. Cerro, la eliminación. A Colo Colo le salió Junior en octavo de final de la Libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Y que el más flojito de los primeros. Después, el más flojo de todo. si Cerro estaba, iba a ser Cerro Junior la ¿Y serie. quién te garantiza Como que para Cerro soñar. jugando así? No, iba a pasar? nada garantiza, pero era mejor tener Junior Antes, que para Palmeiras. el por hincha de ejemplo. Olimpia que estás esperando, ¿con quién va Nacional? Nacional de Uruguay, Sao Paulo. ¿Y vos ya pusiste ahí? No, porque estábamos con el otro tema. Y poné pues en tu Ahora, coso. A Flamengo también le tocó medio fácil con Y Bolívar. el camino de River Nacional también con- es bastante accesible. Con Talleres le tocó. ¿Quién va con Sí, San que Pablo? bravo. Sao Paulo Nacional de Uruguay. Aunque se le barra ¿Y qué Montosa. nos interesa ese? Que Nacional Olimpia. de Uruguay pierda sus dos partidos para que Olimpia pueda seguir vivo Claro, para el Mundial para de entrar al Clubes. Mundial O de que Clubes. empate uno. O que empate uno y pierda el otro y se Claro. elimina. Eso le sirve todavía a Olimpia. Ah, ¿Y si gana un partido nacional? Y Chao, chao fuera Olimpia, Olimpia. Chao. fuera del Mundial No de puede Clubes. sumar 3 puntos. Espera un ratito. 2 puntos. Dos puntos no puede Si puntos. San Pablo, si Nacional hace punto con San Pablo, Olimpia sigue vivo para entrar al Mundial de Clubes. Sigue vivo, pero pero clasifica. pendiente de Pero ocho. tiene que salir campeón Palmeiras, Fluminense, Flamengo o River, River. para que Olimpia entre al Mundial de Y Clubes. son Si no- candidatos siempre. Sí, sí, son los ¿Y candidatos. quién es el que otro puede salir campeón? Mineiro, Gremio, por ejemplo, si clasifica. Mirando así las posibilidades. Sí, que Mineiro va con San Lorenzo. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, en Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja ¿Qué va a Mutual. seguir Manolo Cerro, veo? Sí, ¿En qué ambiente, veo? y va a tener No, que... no, vos podés perder. Cuando decís que los muchachos se pasan distrayéndose, yo te puedo decir, decímelo en la cara. Cuando decís tienen miedo a ganar, decímelo a mí qué me pasa, ¿Y le habrá dicho? qué me ocurre. A Lo los dijo, jugadores. lo dijo públicamente. Él ya dijo con todo el plantel. Ayer dijo que manda en televisión. Si era a mí, yo me levantaba y le dejaban, vos lo dijiste. ¿Sí? En Koala llevas tu sombrero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos Si vos le juntos. preguntaba Manolo, el españolísimo, acá lo quise. A mí me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? Manolo, el españolísimo. Ocurre que vos decís eso. Y sí, Pero español. a vos te había gustado su gestión para Claro, decir lo yo que dijiste. siempre dije, cauteloso, Pero vos- faltaba la segunda parte. Pero vos fíjate que ahora, yo no sé si ahora le está criticando a Manolo. Y tengo que encontrar... Pues no le está diciendo, este señor no tiene lectura de partido. Claro. ¿Y cómo dijiste lo que dijiste el españolísimo? No entiendo. ¿Y qué Me quiere voy a decir? tirar acá ya. Porque basó su juego... Ponerle natural, no el natural ponerle. Manolo, el españolísimo. Ahí cuando vos dijiste, Claro. dijiste, a la puta, pero está bien lo que va a hacer, vos crees que el técnico, yo Le me dio un incluyo, orden defensivo. trajo orden, Le trajo dio. paz, trajo armonía, pero esa paz, ese orden y esa armonía hoy se puede derrumbar por lo que digo. Ya se derrumbó. No, a es partir por de lo ayer. que dijo. A partir de Eh, ayer. No, lo que declaró públicamente. No, se derrumbó con los cambios o la forma. ¿Qué es lo que le decíamos nosotros en cada partido cuando hacía? ¿Qué decíamos? Los cambios hombre por hombre, posición por posición. Nos salía de su 4-2-3-1, aunque el partido pedía otra cosa. también hay- Decíamos, materia pendiente es cuando tiene que atacar. Y el partido que le va a marcar es Colo-Colo. Bueno. También se dijo un montón de veces en esta mesa. Tal el caso que con Colo-Colo comete el error estratégico, después la presión que recibe por el tema Carrizo, y que era el problema, porque Cerro juega con 2 y es superado. Te hago Aquí una no pasó pregunta, Carlos Alberto. Si yo te quiero cuestionar, te voy a cuestionar. Y está bien, y yo me voy a defender. Pero no tiene defensa lo tuyo. Según vos, pero yo te voy a explicarle a la Pero, gente. Vea, pero por favor, si en el espera, fútbol no tengo espera. respuesta, me voy. ¿Por qué eso así? Porque el fútbol hay respuesta para todo. Tranquilo, Muy bien. Carlos, tranquilo. Vos sos abogado, pero 12 por 1, 12 por 1, 12 por 1. Yo estoy me va a decir Carlos Alberto Quise. Contra Colo Colo dijo así.
No sé si te puedo imitar, Pablo. El único rescatable, el que tiene que ser homenajeado, condecorado. No, homenaje no son términos míos. No sé qué usaste, es Fabricio Peralta. Claro, fue el mejor jugador. ¿Y ayer? Y nos llegó bien. Y No, ayer dijiste que no era ni sombra. Y claro, llegó bien. Espera un ratito. Espera. ¿Qué es lo que me mirás? Cuando no, es que esto yo le estoy echando en cara. No podés arriesgarte en función a jugadores. Porque el Fabricio Peralta convocado, no está convocado a la selección. Sí, está muy bien. Sí, decía Carlos Quise, merecidamente. Bueno, Carlos Quise decía, el contra Colo Colo, el único, lejos. El resto, Fabricio. Y mirá que a Fabricio, este cuerpito, ¿verdad? Sí. Bueno, mi ahijado futbolístico. Y ocurre que en Chile hizo un gran partido. Bueno, Colo Colo. no, yo hablo del partido Carlos, ¿te acuerdas, Carlos? Ese partido puta. fue clave. Carajo. Esperana, voy a terminar, Germán Cafa. Es que me contagie usted de cortar, discúlpeme. Pues yo estoy acostumbrado a cortar. Y las bolas también. Ocurre que esto, ahí te salió en un tono medio. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puse un quitador fuerte. Para que olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Y ocurre que, ¿cómo es posible? Y vos no le podés poner a Fabricio así dejó de jugar al fútbol. Fue lo más sobresaliente, uno de los más sobresalientes preolímpicos. Apareció en Cerro como volante de marca, en la cual particularmente me impresionó mucho porque uno busca de un volante mayor experiencia. Era un Mitaí en un puesto tan difícil. Volante central. Un Mitaí en un puesto tan difícil. ¿Qué le problema tu cara, Carlos Quise? No te estoy escuchando. Después viene Colo Colo. Resalta a Carlos Quise. Yo no lo estoy acusando a Carlos Quise. Digo que cuando la herramienta no depende de vos. Ayer, el primer cambiado fue Fabricio Peralta. Porque entre Rodrigo Rojas, tu jugador, Ríos y Mendoza, coparon el medio. Y fue cambiado y entró Morel, que no venía jugando. Me están dando toda la razón. No, Esperana será. Vos siempre los técnicos tienen razón. Pero yo me veía los hechos. Esperana. Entonces toca el medio. Vos decías en tu comentario el medio campo de Cerro. Lo sacan los dos. Cuando no fue convocado Pili Damota, ¿cómo no va a estar en la selección? Premio merecido por Fabricio Peralta. Y ayer le pone a los dos. Le pone a Morel y a Viera. Sí. Cuando Viera no es volante central, esperan un ratito Manolo. Espera Manolo. Manolo, el españolísimo. Me enamoré sin darme cuenta. Ocurre que Viera no es ni un volante para ahí. Paranos un ratito Manolo. Pero está todo el día en la práctica. Entonces pregúntate, Manolo, con el debido respeto, ¿qué puesto es lo que juega Vildeviera al final? Porque les pone, no estoy ocupando el lugar de ustedes en la mesa, o estoy hablando de más. Y si hablo de más, díganme, no me callo. Y si cometo un error, díganme, la estás embarrando. Manolo, ¿dónde juega Vildeviera? Ahí va a responder Giseina. No, estoy Fabricio esperando que Peralta, y te voy a terminar. Fabricio Peralta acá. Ocurre que 3 días antes lloraba de emoción Carlos Quise. Sí, me encantó el partido anterior, como me entonces, encantó Manolo, Rodrigo ayer. ¿Perdón? Como me encantó Rodrigo ayer. No, pero ahora está mezclando. Entonces, no estoy mezclando, me encantan jugadores. Sí, es fácil jugar con la carta marcada. Claro que Rodrigo se robó el espectáculo, pero digo... Y Peralta también el otro día contra Colo Colo. No, yo hablo de ayer. Y lo dije a los 15 minutos. Entonces vos decís, toco medio campo. Y yo te hago la pregunta a Carlos Alberto Quise, nacido en su pueblo, allá Te vi cuare. Mejoró el Cerro. Te lo dije con el cambio, cuando entró los dos dije, no lo entiendo, te dije antes de No, comenzar el partido. yo pregunté si mejoró, una cosa es entender. No, iba a mejorar. ¿Y entonces qué estamos? ¿Por qué no mejoró? ¿Por qué gritan que estamos? No grite, por favor. ¿Por qué no mejoró? La pifió Manolo. Vamos por partes. Y Manolo la pifia y después dicen los jugadores tienen miedo a ganar. Por eso, la gran Pilato Manolo. se lava las manos.
Ahora criticamos y está bien. 12 partidos. No, yo creo que no fueron oportunas sus palabras, yo no estoy echando, y que se confundió, y se confunde, y termina con 3-9 contra Colo Colo, y ayer hizo la misma cosa. ¿Hace cuánto que Cerro no perdía? Pero tuvo razón en lo que dijo, o sea, no es algo descabellado. ¿Qué es lo que no dijo? No, y que los jugadores se... Dijo lo que sentía el hincha de Cerro en ese momento, pero en posición de entrenador, ahí es la parte donde molesta, y creo que para Germán también la típica declaración el comentario de venta de humo para el público. Que lo admita, Germán. Pero el técnico ahora que vende alguien lo humo diga. para el público. Escuchar lo que dice Víctor, Porque si que alguien nosotros lo decimos diga. que vamos como anticerrita, que no queremos, el técnico dice, se da cuenta, Es que hace vos 3 como años no gana periodista, nada este equipo, vos como periodista porque en la podés instancia decir final lo- le arruga. Vos como periodista puedes hacer lo que vos quieras. El técnico no puede seguir así. Sí, pero porque queda mal es delante de los hora de jugadores. que Lo lo mismo que un diga. jugador salga y le diga, no, pero el técnico hizo re mal los cambios. ¿No viste lo que hizo? Lo cambió fulano por Mengano. ¿Para qué? Y ayer pasó con Carrizo, como que quiso decir algo, después se atajó, algo ahí. Quiero decir, Carrizo dijo, sí, quiso decir algo, después por eso. se cayó, A como ver, que no. no queda bien. Acá. Quizá en España es normal, porque hace poco Gundogan también lo mandó en cara a un compañero de Barcelona, a Araujo, que Araujo dijo, no, pero bueno, no le voy a contestar, porque acá no Boni, se dicen esas a la cosas. Chese. Quizá en España sí es normal para él, puede ser, y yo estoy equivocado, pero no queda bien. ¿Cómo? Perdió por eso. Explicó cuál significa ¿Por qué perdió el sentido Cerro? general, la presión, cómo se genera una presión, cuál es la concentración del jugador. Volviendo a Peralta, Peralta fue el mejor jugador, para mí, el mejor jugador contra el partido pasado con Colo Colo. A los 10 minutos en el relato de Arturo, 15 máximo, digo, no llegó bien, está impreciso. Tan equivocado no estaba que su entrenador, que lo conoce de entrenamiento todos los días, de verlo todos los días, lo sacan en el entretiempo. No lo pone partidos anteriores a los dos en un partido que necesitaba hacer un gol, ni a Morel ni a Viera, y ayer a los 45 lo manda a la cancha y le saca a los dos, pero jugando el mismo esquema que venía jugando. Cuando Cerro había perdido el dominio de la mitad de la cancha el partido anterior, donde la figura son los volantes de Chile, y ayer la figura se convierte un volante del equipo rival. El problema de Cerro está en la mitad de la cancha, que no lo percibe el entrenador. Que no arrancó siendo la figura. Del entrenador, déjame terminar, el entrenador de turno. Entonces nosotros terminamos hablando también de Viera, que habla él. Viera. ¿Quién es él? Y el señor Arturo. Yo tengo el nombre. Y por eso el señor Arturo habla de Viera, que no es volante central. No yo quiero saber Viera dónde juega. Déjame terminar. ¿Cómo no? Entonces, ahí Viera, hemos criticado que no era volante central, pero históricamente en 3 o 4 años de su carrera jugó más de volante central. Por eso Así nunca comenzó a jugar. Porque así nunca se afianzó en todos Pero lados. ese era su puesto originario. Claro, pero no rinde de... porque se va, porque se desordena. Entonces comenzó y vuelve a sobresalir en el General Caballero del año pasado, cuando comienza a jugar como segundo o tercer volante por la izquierda. Llega, y yo no estoy en desacuerdo, le ponen para marcar el volante central Manolo, porque lo que él tiene es un buen toque para clarificar la pelota y le gusta pisar el área y no tiene problema de perfil, y es un jugador que le gusta llegar arriba. Volante central no, ese en mi concepto. Y Viera ayer entró como segundo volante, es decir, cuando jugás con dos volantes, jugás uno del medio a la derecha y el otro del medio a la izquierda. El fútbol paraguayo, lamentablemente muchos los que juegan en esa posición no entienden que tienen que jugar cruzado y no uno al lado del otro. Y entonces es fácil superar esa situación. Cerro no iba a corregir, lo dijimos al comenzar el segundo tiempo, el problema con los dos cambios que había hecho, porque el problema de Cerro no estaba ahí, el problema de Cerro estaba en la ocupación del medio. Tan equivocados no estábamos que Manolo termina, cuando mete los 3 de restantes, lo baja a Carrizo de volante, de segundo volante, a jugar al lado del otro volante. Yo que dije de Morel, que es un jugador ¿No te gustaba? lento. Sí. ¿Y para qué juega en la media cancha si es más lento? Por eso no Y Manolo no sabe que es lento. Se desesperó. Leyó mal los por eso partido. la crítica cuál Él es. comenzó como zaguero central. Claro, la crítica, ahí tenés otro ejemplo. Si le gusta tanto, ¿por qué no jugó el partido con Colo Colo de zaguero central en vez de Jesús por la experiencia? Va a haber un break ahora. Voy a hablar el término para ustedes, para los americanos. Hay un break. ¿Qué es, Arturo? Y ya sea un corte. ¿Querés que te explique? No, pero no entiendo en inglés. ¿No? Eso le va a venir bien a Cerro.
no solamente por si no pasa o termina con un Libertad que es gran candidato a Va a ganar, enfriar la situación, porque para no- poder decir, bueno, vamos a hablar, y le van a decir a Manolo, no digas lo que dijiste, y alguien del grupo tiene que hablar. Claro. Salvo que sea como dijo Carlos, que ya dijo antes y era un momento de tocarle la Claro. fibra. Dale, señora, Yo creo que es así. que pasó algo mal. Y por eso Carrizo Sí, también vos. yo creo que como que quedó con las ganas de querer decir algo al final del ¿Cómo partido te y gusta, se vos? guardó. Pero Hay algo a ver, allí. pero él siempre en su característica como declarante siempre se fue un poco al extremo, siempre rozó el límite. ¿Quién? Manolo. Vos dijiste hace 2 días, se equivocó Manolo en su expresión, porque él se va, es muy pasional y para mí se deja llevar. Entonces ayer no se contuvo y lo dijo. Pero ahora un break, después del partido del miércoles. Sí. Cualquiera, si pase lo que... Para mí Libertad está parada. Le falta poner ya la medalla de Libertad. Sí, deja Al ser el pasar. rival Olimpia, sí. Si Sí, era deja otro rival. ¿Qué te pasa, vos? Porque si era otro rival, le van a facilitar. Era Providencia, era Sol, era hasta Pinoza, era rival. Bueno, iba a correr el doble, el triple. Pero ahora Olimpia. Va a poder ser esclavo de lo que decís. 50 y 50, toquecita aquí, toquecita allá, queda todo bien. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura, apoyarla siguiéndola en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Dice el niño que presa fácil Olimpia y Libertad va a tomar todos los recaudos. Hay una rivalidad clásica entre ellas. 90%, 50-50 el partido del miércoles. Esperan, Para voy a mí, hablar con el 50, doctor hay Victoria. olor a 50 y 50. Espera un ratito. En el Defensores. ¿Cómo te va, doctor? Todo bien. ¿Cómo está, Arturo? Contándolo Libertad, el momento hace poco Cerro depende de Cerro, ahora Libertad depende de Libertad. Contanos, doctor. Mira, es lo que hace apasionante al fútbol, que nada es seguro y por eso mismo no se puede tampoco pensar en nada seguro. Hay que estar tranquilos, hay que jugar el partido el miércoles y bueno, ahí veremos. Ocurre que así parecería ser la primera todo fácil. Estas son las circunstancias y los momentos de definición lo que llevan a muchas cosas y conllevan a lo que puede ser presión, Libertad tiene a favor, estas cosas que emocionalmente pueden y hay que saber administrarlas, doctor. Totalmente, por eso te digo, no hoy todo el mundo nos pinta como favorito y como que estamos a un paso, pero nosotros estamos bien conscientes de eso, que todavía, si bien estamos mejor que en posición que la semana pasada, no hemos ganado nada. Tenemos una final que es el miércoles y que tenemos que encararla como tal y vamos a entrar a jugar de la misma forma como seguimos haciendo. Pero cambia el espíritu cuando las cosas se proyectan como esta para Libertad cerca del Tri. Sobre todo el ambiente, la confianza que uno tiene, siempre es mejor cuando uno gana, ¿verdad? Indudablemente, nosotros lo sufrimos esto cuando tuvimos resultados adversos y bueno, tuvimos un bajón anímico que nos recuperamos y hoy estamos plenamente íntegros como para enfrentar el desafío que nos falta. El presidente ahora subió Olimpia el flyer del tema de las entradas y les van a dar toda la zona de gradería norte y preferencia E. No sé si de su parte preferiría que las entradas se vendan exclusivamente en Libertad o no hay problema. De hecho, hay mucho lugar, mucha capacidad, gradería norte, más de 6.000 lugares, preferencia de más de 1.000. No va a haber inconvenientes probablemente con eso. Creo que no. Yo no tengo idea, no tenía noticia de eso. Esta tarde recién voy a estar por el club. Tuvimos práctica hoy a la mañana temprano y después vine a mi clínica y ahora estoy saliendo. No sé, no tengo idea, no sé cómo se van a vender. Yo no he visto el flyer, pero creo que está bien. Agradecemos toda esa bandeja norte, es un lugar importante, más la preferencia, sí. Yo creo que ojalá haya mucha gente y sea un buen partido. Presidente, ¿y ayer cómo se fue dando eso de hacer el seguimiento? Metía los goles luqueños, Libertad todavía seguía 0-0, llegó el gol tranquilizador antes de ir al entretiempo. ¿Cómo fueron las sensaciones cambiantes ayer en Tuyucuá?
Y era repartido el tema, porque si bien es cierto, la principal inquietud que teníamos era el resultado de nuestro partido, indudablemente también de reojo mirábamos el otro partido, era porque los resultados se iban dando favorablemente y nosotros no podíamos abrir el marcador, ¿verdad? Hasta que por fin lo pudimos hacer, y ahí yo creo que después ya se manejó el partido tranquilamente y fue un trámite, eso ya no hubo mucho problema. ¿Terminaron todos enteros el partido de ayer? ¿Hay alguno tocado, alguno que podría estar en duda para el miércoles? No, creo que no, están algunos golpeados, hoy se hizo un regenerativo nada más y están todo bien. Bueno, doctor, vamos a esperar. Vos no sabés nada si dónde juega, perdón, a mí no me compete, pero se va a Ciudad del Este, Nacional Cerro, doctor. No tengo idea. Porque falta, pues hasta no se toca. Chao, doctor, gracias. Listo, nos vemos. ¿Alguien le apuntó a Roberto Paredes? No lo nombró, no, el presidente Ameliano no lo nombró, solo nombró a Iván. Que inclusive dijo que Fernández. fue jugador de la B, cuando estaba en la B de Ameliano. Fue jugador nuestro, dijo. Sí, fue el chico. No. Un joven que como ojeador. Espera un segundo, vamos a hablar después sobre... Pero mencionó Libertad, ¿verdad? Sí, Libertad, sí. Libertad. No, después vamos a ir a ese tema. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Bien, ¿con quién hablo? Arturo Máximo Rubín. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Todo bien? Rowing, habilitado, contanos. Sani está muy entusiasmada. Sani es Yolanda. Sí. Y bueno, hoy estamos haciéndonos posesión del club. Vamos a hacer un corte administrativo para ver con qué nos encontramos. Y nada, vamos a ver, estamos en eso. Contanos más, doctor, Rubén, con relación... ¿Vos sos doctor Rubén? No, yo soy licenciado Rubén Varela. Bueno, licenciado Rubén, a las 11 de tal en tribunal le conseguimos, dice, ganar todas las instancias. Oficializará un juez y un actuario para darnos la posición de clubes. Escribiste vos, ¿verdad? Sí, acá justamente recién se retiró la jueza y el actuario y nos dio la posesión del club, ¿verdad? ¿En manos de quién estaba? Y estaba en manos de un arrendatario, un tal Norbert Agüero. ¿Que hizo un estacionamiento? Todas las instalaciones. ¿Estacionamiento? Un arrendamiento. Había hecho un contrato con la comisión directiva anterior. ¿Y quién preside Rowing ahora? ¿Cómo? ¿Quién preside Rowing? Y yo soy ahora el presidente y tenemos una nueva comisión directiva. Y ahora ustedes recuperaron lo que era suyo, entre comillas, suyo digo por... Exactamente. Así es. Bueno, de los socios, ¿verdad? Porque nos habían echado y marginado a toditos los socios. ¿Cuánto tiempo fuera el licenciado Rubén Varela del Rowing? Y más de 5 años. ¿Y ahora recuperaron? Más de 5 años. ¿Recuperaron? Y ahora estamos recuperando, sí. Ahora recuperamos. ¿Qué querés decir algo más, Rubén? ¿Cuánto van? ¿Qué actividad tiene el Rowing? Contanos hoy. Y mira, básquetbol, vóley, tiene gimnasia, eso es básicamente, ¿verdad? Ahora, esta gente nueva puso una canchita de fútbol 5 acá. Y bueno, y lo que no estamos de acuerdo es con el bar y todo eso que pusieron un bar. Es un club deportivo, siempre fue un club deportivo. Sabemos. Pero bueno. Sabemos lo que es el Rowing. Y bueno, ¿qué más, licenciado Rubén Varela? Nuevamente usted en la administración, contanos. Bueno, estamos en la nueva administración y dentro de poco esperemos que vuelva a ser el Rowing de antes, ¿verdad? ¿Y qué tal Sani jugando al vóley? Muy buena, excelente. Vamos a dejar ahí nomás. Chao, gracias por este tiempo, licenciado. Listo, abrazo, Gracias, licenciado Rubén Varela, dijo que Sani Yolanda estaba muy emocionada, me escribió, recuperó otra vez su administración en el Rowing. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Fuimos a ver vóley femenino, pero no por calentón, fuimos a ver nomás en el Rowing. Y Perú fue uno de los equipos más sobresalientes en vóley femenino en la historia. Hasta el día de hoy. Fue medallista olímpico en algún momento. Hasta ahora, sí. Perú.
En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Palmeiras, Botafogo en octavo de final, ¿vio? Sí, Palmeiras, Botafogo. ¿Y el que pasa ahí se cruza con São Paulo o Nacional de Montevideo? Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peirega. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani, Músicos del Chaco, Tupiru, Villá. 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estoy haciendo una combinación que va a ilusionar a los olimpistas, porque ya hablábamos lo de Nacional de Uruguay, que si se elimina ante São Paulo sin ganar, o sea, sumando solo un punto, Olimpia sigue vivo. Y veo que aquí en las llaves van por caminos separados y pueden coincidentemente ser semifinalistas los 4 que Olimpia necesita que sean campeones. Puede llegar a semifinal Fluminense, puede llegar a semifinales Palmeiras, River y Flamengo. Así se dio el cuadro. Si es que se da esa combinación, que Nacional se elimine ahora ante São Paulo sin sumar 2 puntos y se dan esta combinación de semifinales, Olimpia va al Mundial de Clubes. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito del Albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La pena de los futbolistas, y esto seguramente no os va a gustar, pero me da igual. El problema de los futbolistas es que miran mucho el teléfono, que leen mucho y que escuchan mucho. Y esa es hasta ahí le viene la presión. Si no miraran tanto, por lo menos no se contaminaban tanto. Pero la sociedad es lo que es. Antes tú leías un periódico y veías que un profesional y leías. Ahora no, ahora es todo a través de Internet. Y la Internet tiene como herramienta muy buenas cosas, pero desgraciadamente está haciendo un daño en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud increíble, sobre todo porque tienen el derecho a decir lo que les da la gana y los pocos huevos de firmar quién es. A partir de ahí, pues simplemente decir que Casamendi ha hecho un año tremendo, que se habla mucho de su futuro, que se habla mucho si se va a quedar o no se va a quedar. Y para aguantar eso y no bajar tu nivel tienes que tener una personalidad muy grande y una experiencia muy grande. Con Jiménez. Con cubiertas como Terman, manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Uno mandó un escrito de agosto, después se borró con ustedes, no se puede, me voy, hasta luego, no vuelvo nunca más. Censurados y de agosto. No salió campeón, ahora me toca decirle a ustedes porque tuvieron que decir que Cerro va a salir campeón. Les recuerdo que mi club 20 fechas fue y sigue puntero y Cerro convirtió 6 fechas en la punta. No voy a hacer un Libertad, soy campeón. Manolo dice, censurado y se firma. Aquí tengo lo de agosto. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. A Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Otra viaje a España. Malas situaciones. Eso tiene que aclararse, hacerlo y dejar bien ahí. Y no sé cómo que andate voy y sé mediador. Ven y divertirte al Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. ¿Cómo queda Cubero? No, Cubero coordinador. Claro. No, a Cubero, la propia figura de Cubero queda medio deteriorada. Porque si dice, tiene miedo a ganar, usan celulares y esto aquello. Gerente de Cerro de Cubero. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Yemí, acceso sur casi perpetuo socorro Niembé. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16.990. Conoce más en @YeturPY, Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Pero aclarando el maestro, viene de antes, ¿no? Es que ahora nomás Manolo, primera vez que tiene problemas con el carácter de los jugadores. Viene la época de Chiqui, de Saba, de Gavilán,
Grande, Bernay, y que no pueden confirmar ¿Cierto? en esta clase de partidos Así fuertes mismo. cuando Cerro tiene que dar el golpe. Por eso yo pasar al apuntaba frente. a los Con jugadores. Chiqui Arce, que conoce sobradamente la casa y que firmaron un contrato de 4 años, tampoco pudieron hacerlo. Sí, sí, conste que con él por lo menos salió por campeón eso, Cerro, Sí, pero sí, igual en partidos lo que fuertes. digo el es que grupo- la parte emocional Cerro no consigue sí, por superar. eso. Entonces hay que ver esos jugadores que están de esa época, que siguen estando, ¿por qué están en el club? Entonces hay que ver ¿Quién? cuál es el problema. Y algunos que se fueron y volvieron. Y después bueno, otra ahí vez. está el tema. Cerro los ¿Quién? trajo de Y vuelta. claro, ¿y quién lo Por eso contrata? yo No vinieron porque decía. eso solo. Si Todos son este tres tipo de jugadores, se pone partidos Arturo, no te lo ganan con los esta, chicos, con esta misma te ganan cantidad de los jugadores, grandes. para Pancho, un segundito, con estos mismos jugadores, entonces, ¿por qué siguen estando esos jugadores en el club? ¿O por qué los volvieron a traer, como dice Víctor? O sea, hay que analizar bien profundo. Esperan un ratito, Germán. Si es que los jugadores son el problema, como Espera, están indicando. El día en que Chiche Herburg, hagamos memoria, y si ustedes no quieren entender porque no vivieron, no es un problema mío. Yo hablé hace poco del abuelo, del bisabuelo, Sí, sí, del sí. papá. Hereditario. En 1973 era Carlos. 73-72. ¿Qué? Cerro tuvo el mejor equipo de su historia. 72, 73, 74. El mejor equipo de su historia. ¿Cómo vos le vas a hacer transmitir y me va a decir mal de mucho consuelo de que sí que Cerro arracha? Sí, Cerro arracha hace años. Esto no es de Bernay, no es de Diego Gavilán, no es de esto, no es de aquello. No es de Gidio Landolfi cuando un día le llevaron a Nino para resolver un problema en Colo Colo. ¿Ustedes saben lo que pasó? No. El Nino Rúa estaba fuera de Cerro. Yo me reservo el nombre de quienes contrataron un vehículo vuelo privado para llevarle al Nino para que le transmita a los jugadores. Y dijo Gidio Landolfi, no va a jugar. Y le llevaron de acá y no jugó. Esto fuera de cualquier interna que pudo haber pasado. Eso es, yo conté los 3 partidos finales porque la vida me enseñó a ver un poco el pasado para hablar del presente. 80. Y no, hasta ahí no me voy a llegar. ¿Con quién jugó y cómo salió? Entonces, esto no es de ahora. Algo que dice Germán, ¿qué hay que hacer y cómo se va a hacer? El día en que los 4 fantásticos de River, le ganaron a Cerro 4-0, en cancha de Cerro. Sabio Laimar y eso. El Nino Arrua, el técnico, se fue y nunca más volvió. Y Nino Arrua, técnico de Cerro, se fue y nunca más volvió. Aprovecha con Puntos Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria Panal, Cabal y Mastercard accedes al 35% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Vestuario luqueño tras La reacción de la Dentro de esta historia, que es mucho más profunda de lo que nosotros a veces tocamos acá en la mesa, porque aquel equipo del 72, 73, 74 jugaba muy bien, bonito, espectacular, ideal para el hincha de Cerro, y entonces, porque ¿qué es lo que decimos? La cuestión anímica. A este equipo también le hacían muchos goles. Es decir, ofensivamente era fantástico, pero defensivamente tenía sus falencias, por eso después golearle acá a Colo Colo va y pierde por goleada también, para quedar fuera de la Copa. Es decir, le faltaba equilibrio en ese aspecto a ese equipo, jugaba fantástico. Entonces lo de Cerro viene a nivel internacional desde años, pero a nivel local no podemos basarnos en eso, porque Cerro tiene más de 30 campeonatos. Claro. ¿Entendés? Hay jugadores que ayer estuvieron en la cancha que han ganado campeonato paraguayo. Exactamente. ¿Entendés? No pueden tener miedo de ganar un nuevo campeonato paraguayo. Exactamente, coincido contigo. Por eso me sorprendió cuando digo miedo a ganar. Eso es. Porque esa es la pregunta, fue Cerro tiene miedo de perder, le dijo el cronista, no sé quién fue. Sí, lo escuché. Y entonces ahí le dijo, no, miedo a perder, no, miedo a ganar. Y ahí
En esa parte no. Pero ya es el quinto vicecampeonato seguido. Y donde parece que puede ser y al final... Y lo dijo hay el mismo partidos Pachi clave. Carrizo Y ayer. encima Dijo- Carlos Carlos dice, a mí miedo a me- ganar nadie y se cuando acuerda del tenemos que segundo. rechazar una pelota, la dejamos ahí. Como que ahí inclusive le tira como a Brock indirectamente. Si vos pensás bien y analizás bien eso, Después como que ese- le está por tirando a un eso te jugador. digo, él se desesperó. Sí, Porque sí, le saca sí. a Bro también. Sí, le quitó. ¿Entendés? Sí. Es Morel decir, termina de central. Hizo cambio que vos decís, este no es el que nos mostró los primeros 10 partidos, en donde Perdió la brújula en su momento. había un orden, una tranquilidad, una serenidad. Por eso yo siempre digo, a los técnicos hay que verle en las dos facetas. Esta Claro. nos faltaba. Una es cuando todo va bien y otra es cuando todo no va tan bien. A ver cuál es su forma de reaccionar. Cuando viene un entrenador nuevo, no hay que apresurarse en los 4 primeros partidos, porque ahí puede ser influencia del trabajo anterior, el jugador se esmera más porque se quiere ganar el ser titular, un montón de situaciones. Después comienza a notarse el trabajo, ganando o perdiendo. Ese es el periodo de adaptación que necesita normalmente un entrenador. A veces hace un cambio y con ese cambio de figura te cambia todo. Claro. Pero después, ¿cómo salís de la crisis? Porque todos atraviesan una crisis en algún momento. Y ahí es donde tenés que tener el pulso. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Flacol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 519-71 al 2. Mira que yo comencé equivocándome, porque consulté, me dijeron 90 que se jugaría acá. Se juega en el este. Se juega en el este. Y es más, Cerro ya está reservando el hotel. Lo ha comprado un empresario, no sabemos. El tema es así. Cerro volvió a reservar en el CIDE para quedarse ahí, van en vuelo charter mañana. Cerro Porteño Niño viaja mañana, concentra en el CIDE para el partido del miércoles. Vuelo charter, Cerro Porteño rumbo a Ciudad del Este. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Porque todos, muchos ya creíamos que se jugaba acá, ¿verdad? Sí. Sí, daba todo. ¿Verdad? Y habrán comprado el espectáculo quizás. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorticher. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorticher. Carga Supra DT Bata más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra DT Bata insuperable Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te en mi dio. Twitter yo puse a confirmar porque yo recibí eso y como que tenía prácticamente asegurado que el partido se jugaba allá, porque hay que ver cuánto va a perder el que lleva. ¿Me dirán en preocupación de él o es, sí, cómo va a ser para sostener? Yo creo que va a ir la gente igual. ¿A dónde? En Ciudad del Este. Contame otro chiste. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrés que te darán y sensaciones sin límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control los You Are. ¿Vos crees que va a ir gente? ¿verdad? Sí, iba a ir gente. ¿Y vos? No mucho, No como mucho, se pero esperaba, va a llenar, pero va a haber 15.000 personas. El cerrista del Alto Paraná va a ir. mucho ya. Sí, 5.000 vale mucho. 5.000 hasta 5.000, y vos niño. Yo también como Víctor. Y yo no soy yo, no dije 5.000. No escuché esa parte. Ah, bueno, listo. Más de 10.000. 5.000. 10.000 Pasa que personas. se compra antes de que... Claro. Se había vendido entonces, antes, sí. No, y aparte el si hincha de Cerro la llegaba... zona, Pancho, que nunca lo vea Cerro, lo va a ir a averiguar. Imagínate lo que era Cerro llegando con posibilidad, Claro. dependiendo de sí mismo, jugando de local en el este del país. Eso Espera un ratito. explotaba. Esta tarde en la Reut ese salen los precios. No A vos se te vendió dijeron que... nada. a no vos se te- vendió nada. Esperana, No, vamos no, a ser periodistas como corresponde. O si no me dejo. Esta tarde en la Reut ese salen los precios. Ah. Y lo maneja el Club Nacional del Espectáculo. ¿Cuánto cuesta la preferencia? 100.000 estaba marcado. No, yo pregunto de cuándo sale la venta. Hoy no sé. ¿Cuánto va a salir? Mm. Y 70 mil guaraníes.
Esta tarde en RUPS salen los precios. Parece que no entiende. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo ahí con todos los muchachos. No entremos en Teleshow porque esa no es la razón y nos conocemos. Dijo Libertad le quiere a Dante Paredes de Ameliano, de la y que sub 13. como un emisario participó hablando con los padres con el chico en Ameliano. ¿De dónde, Arturo? ¿Eh? ¿Emisario de dónde? Y que parecería ser que Libertad lo quiere o le mencionaron Libertad. La verdad que no, nosotros, yo por lo menos no estoy al tanto. Viste que nuestro grupo con Nelson Zacarías y Arecio Colmar, nosotros vamos por el interior del país a buscar chicos. La verdad que aquí nosotros no buscamos, no vamos a ver los partidos ni las escuelas. Solamente el interior del país nosotros nos encargamos, Arturo. No, porque dijo Héctor Melgarejo, habló de Libertad, ¿verdad? Sí, que lo quieren llevar a Libertad, y una persona de nombre Iván Fernández, que le llamó directamente a los padres de los chicos. ¿Y vos lo conocés, Iván Fernández, Roberto? Sí, Iván Fernández es el hijo de Fernández, ¿te acordás? Que es el puntero derecho de Cerro Porteño. ¿Y de Libertad, Ignacio? Ignacio. Ah, el flaquito. Sí, el hijo de Ignacio. ¿El flaquito? Sí. ¿El flaquito? Sí. Ah, Ignacio sí, Fernández. No, para Iván localizar. Fernández está trabajando en la formativa. Él es el coordinador de la escuela de fútbol y también trabaja con las inferiores, especialmente creo que con la sub-13, 14 creo que están. Claro, y le dice si le gusta la idea de ir a Libertad, pero mencionó Libertad, el que lo vio Iván Fernández, por eso está molesto Héctor Melgarejo. Inferiores, Arturo, nosotros estamos haciendo un proyecto lindo en inferiores, estamos trabajando bien en inferiores y aparecen los, no sé, ojeadores, scouting de los equipos grandes a llevarle a todo lo mejor que nosotros conseguimos, ¿verdad? Y obviamente a un chico que está jugando en Ameliano viene alguien de un equipo grande del fútbol paraguayo, el Leche Dulce, y el chico se quiere ir. Y ahí me pregunto, ¿para qué trabajamos nosotros? Trabajamos para ellos. Ahora me acaba de llamar mi técnico Robert Noguera y me dice que Iván Fernández de Libertad le llamó al papá, le llamó a la criatura y se quiere ir, ¿verdad? ¿Escuchaste, Roberto? Sí, me extraña mucho Arturo, porque mira, hace años que nosotros trabajamos, tenemos una relación con Acuña, que es el ojeador de Cerro Porteño, tenemos una relación muy buena con Sosa, el ojeador de Olimpia, y siempre nos hemos respetado ahí a nivel de formativa especialmente, y no sé, a mí me extrañaría mucho que eso ocurra, ¿verdad? No sé, la primera vez que Libertad está involucrado en un tema así, la verdad que no me gustaría opinar porque de repente se tira nombre por nombre nomás y a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Pero si eso sucedió así, no es bueno, digamos. Claro, por eso te estamos consultando y te vas a interiorizar. Gracias, Roberto, muy amable. Gracias, Arturo, un saludo. Igualmente, Roberto Paredes. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Allá estaba Francisco Roberto. Sí. Y acá estaba Luis Comaño. Y allá estaba él. Esta es la pieza grande. Decirle a que venga más hacia acá. La puta carajo, este Gustavito, o sea. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Ahí estaba Roberto y después termina ahí. Permiso, y dice que trae una silla. Y ahí, ya sabes la historia. Contestame a mi hijo. Quiero escuchar. Joseph Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todos pagos. Si sos cliente FIR, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, Joseph Coafer creando tendencia. El tema es que tenga final, ¿no?
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños y más. Cantabria S.A. No puede contratar Olimpia. ¿Y quién habló que puede contratar Olimpia? No, hubo una confusión en el último partido. El directivo Wildo Almirón. No, había no, declarado ese eso, no, pero ese ya no. Y Olimpia no puede contratar en ninguna de las Después, categorías. Puede repatriar, si tiene algún jugador a préstamo, Sí, lo puede no, traer porque para parece que contratarlo. dijo Héctor, Le nombró a Nogués en un momento el presidente. y no, que no puede, no, no, Olimpia no. también estaba mirando a los chicos sub-13. No, pero no puede contratar. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 13. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ese es el vestuario de Libertad. ¿Vos tenés que tener luqueño? Estaba Ya pasó. Horacio Cartes, estaba dentro del vestuario saludándose con los jugadores. ¿Qué es lo que dijiste que ya pusiste? Lo de ¿El de Luqueño? Yo estoy produciendo acá también, Gustavito. Un gran abrazo, maestro. Adiós, Horacio. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente de Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios 12, 13 y 14 ¿Vos de te junio. convertiste en Teleshow? ¿Por qué no? Porque hay dos jugadores de general que... Sí. Ya están en reserva entrenando. ¿Quiénes son? Clementino y el número 9 y Teodoro Arce. Teo Arce. Los dos en la reserva. Sí. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Banco? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en la Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. 13-15. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Queda la incertidumbre de Manolo para el futuro. Hoy yo me hago responsable. Yo creo que sí. Si esto no se arregla bien. ¿Cómo? Si esto... ¿Cómo? ¿Queda? Si vos no arreglás bien el tema y no hablas bien, hay que ver lo de Manolo. ¿Su continuidad? Claro. Si yo no estoy conforme, digo, estos jugadores no saben ganar. Porque vos decías Germán que rompió código de vestuario, por eso. Habrá dolido, habrá golpeado a los jugadores. Y en la cancha vamos a ver la respuesta de los jugadores en la clausura. Porque así era con Saba también al comienzo, empezó a declarar un jugador que no le gustaba cómo trabajaba, que era muy intenso, primera fecha perdió mal, chau Saba, y empieza el círculo de O siempre quizás que hace Cerro. Manolo le dice, bueno, continúo, pero estos jugadores no siguen más conmigo. ¿Puede ser? ¿Quién es lo que nos va a decir eso? Manolo puede decir Manolo. eso. ¿Quién es lo que va a decir Para Manolo? clausura. Para Tiene clausura. carácter. Usted me Ahora- hablan en serio. Claro que puede decir, no Ah, y quiero los más otros, contar con esto. y los otros jugadores le van a decir, nos quedamos de brazos cruzados. No, van a si tener todos que- somos responsables, le van a Ahí- decir. ahí- ¿Por qué le va a tocar a este y si somos Y responsables? el primer ejemplo es Enzo. Espera, digo yo, ¿qué es lo que más se le reclama a estos jugadores? Compromiso. Carácter. La entrega, Un carácter. compromiso, carácter. Claro, y para enfrentar, que para mí no está tan mal como lo estamos viendo, sobre la explicación de las redes sociales, porque en verdad es perjudicial. No creo que haya los jugadores le enfrenten, hay final de temporada, si no salen campeones, el jugador Si sale campeón se olvida todo. el jugador tampoco sabe cuando no gana, no reclama tanto. El jugador también se mete, agacha la cabeza y se vuelve sumiso en ese momento. No hay mucho que pueda decir en este momento. Claro, y entonces, él tiene todo este periodo, a lo mejor ya lo hablaron, desconocemos el tema, que ya tenía decidido hacer algunos cambios radicales dentro de Cerro, y entonces por eso también pudo haber declarado, pero para mí la parte más fuerte no es de las redes, sino aquello que dijo, no quieren ganar. No es que no Tienen ganar. miedo de ganar. Miedo a ganar. Se vino un ¿Sabe por segundo qué le capítulo sacaron de a jugadores redes fuera porque sociales? pasó eso con Patiño, El tema con de los celulares. Aquino, con Ahora, Baez, pero con demuestra Galeano. lo que ¿Sabe Ahora por que ahora hay qué? un ¿Sabe solo- por qué le separaron a Teo Arce? ¿Por qué?
Eso en general. Porque por ahí se pierde el oyente, don Juan, que está escuchando y estamos hablando un poco de Cerrito Arce, dice, y Me echan cara. y Claro, niño, muy un poquito bien. sí se Muy enreda. corregido, niño, muy A mi corregido. abuelo don Juan que está escuchando, Me está criticando. sí, y se enredó un poco el Tenés tema. razón, Está un poco- amigo, Pelana, me critica. Se mezcló un poco. Tenés razón. ¿Por qué? Pero tampoco tratame así. No, pero un poquito nomás se mezcló. Un poquito. Yo soy periodista. ¿Está bien? ¿Vos no sos? Sí. Y yo le regalo de Teodoro Arce. No tenés tu efecto de sorteado. ¿Y para qué vos te vas con el cine me puteó el niño? Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Triton del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Como niño que él agregó, ustedes, pero me bajó uno. Está bien, tiene razón el niño. Pero yo como periodista averiguo, ¿cuándo termina su contrato Teodoro Arce? Diciembre. Sí, ¿a dónde va? Respóndame, ese amigo. Si no respondo, porque no sé, Arturo. Yo no sé. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa El SRL. jugador queda libre en diciembre. Pero ¿a dónde quiere transferirlo General Caballero? A Teodoro Arce. Ahora. Y faltan 6 meses, queda libre. ¿Se entiende el tema? Claro. ¿Se entendió? Sí. ¿Buqueño? ¿No? Afuera. Afuera. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Antes Luca Domenech era su representante. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy A Teo Gas. Arce lo quieren vender a Independiente Rivadavia. Y el jugador queda libre en diciembre. Por eso lo castigan. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Va a quedar 6 meses parado, o sea, va a quedar en el club, pero sin ser utilizado. Y hay que averiguar qué pasa. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Pregúntale porque Gerardo, si es Freddy Soto, dice Gerardo que lo representa. Él es. Vamos a hablar con él. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero o pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Aparte de Rodrigo Rojas, ya que estamos en temas varios, aparte de Rodrigo Rojas, ayer me gustó mucho lo de Comas. Buen partido. ¿Verdad que fue un gol extraordinario? Lindo gol. Buen partido. Buen partido. Buen, hermoso gol. Yo he exagerado cuando dije extraordinario. No, sí, lindo, un poco exagerado, pero no es buen el gol, mejor del campeonato, pero extraordinario. Entra en No extraordinario. Bueno, bien, Víctor. No, extraordinario. ¿Por qué no tomó café con Arturo, Carlos? Dios mío. Se va. Ahora a mí me deja duda Jam. ¿Cómo? Cuando yo le hice un comentario a esa Arturo, parte. dijo que no. Alan Benítez miró, por poco no se sentó a ver dónde caía la pelota. Alan Benítez, Pero la marca de Alan. eso mismo que Alan no hizo, no hacen los laterales todos cuando dejan tirar un centro. La malísima costumbre de dejar aunque no llegues, le distrae al que le va a pegar. Por lo menos acercate a él. No es representante Freddy Soto. No. No, responde Freddy Soto, no es representante de
Teodoro Arce. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. La pelota a la derecha la tiene Aguayo, se metió Aguayo en un camino y otro más. Aguayo se tiró a la derecha. La pelota rebotaba, recuperó Luqueño, pelota al medio, tiene Marcelo Ferreira. Pone atrás para Rodrigo, arranca Maná. La pelota va a la izquierda. Coma se mete Lautaro, la Coma con la pelota. El que marca Sala, busca el área. Colocó el remate al arco, golazo. Extraordinario. Gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, un gol extraordinario. ¡Qué calificativo más se le puede poner! Espectacular, 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 Espectacular. Y según Germán, falla ella. Lindo gol. Entonces, No, ¿sabe no, qué? no, yo no ¿Sabe dije qué? falla, ¿Sabe qué? Muy buen gol, Entonces, dije. si esto fuera en el fútbol inglés, estaría entre la galería de los mejores En goles. busca, fuera. en busca. Están todos desmayados de emoción. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. El gol que le hace Cecilio Domínguez en el Defensores Atriniense, ese me parece más extraordinario que este. Y está bien, se respeta. Ah, bueno, listo. Y yo dije que no, pero... No, a la puta. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Pero este tiene otro valor, otra repercusión. Ah, bueno. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lautaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien. ¿Dormidito todavía, Lautaro, veo? ¿Cómo? ¿Estás dormidito todavía o no? No, temprano arriba. Así nomás es Lautaro, en su forma de hablar. Entrerriano, vos sos entrerriano. Entrerriano, paranaense. Qué bien, Lautaro. Y bueno, Lautaro, yo dije tu gol extraordinario, dije por tu gol. Un segundo. La pelota a la derecha la tiene Aguayo, se metió Aguayo en un camino y otro más. Aguayo se tiró a la derecha. La pelota rebotaba, recuperó Luqueño, pelota al medio, tiene Marcelo Ferreira. Pone atrás para Rodrigo, arranca Maná. La pelota va a la izquierda. Coma se mete Lautaro, la Coma con la pelota. El que marca Sala, busca el área. Colocó el remate al arco, golazo. Extraordinario. Gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, un gol extraordinario. ¡Qué calificativo más se le puede poner! Levanta la cabeza, tira largo, le envió al ángulo izquierdo. El arquero ya, golazo, arco que da contra la avenida Novena. Lo hizo Lautaro Comas. Busque Coma para el disparo. Alto y de fondo al poste izquierdo. Luqueño gana 2-0. Festeja la vuelta y en la olla hay... El Lautaro, tu gol más importante en tu carrera. No, perdón, de este tipo, ¿cuántos goles hiciste? Bueno, muchas gracias por el relato ese, me gustaría guardarlo. Y acá en Paraguay sí creo que el más lindo que he hecho. Y bueno, mi primer gol allá en Argentina también fue un lindo gol que le hice a Independiente, pero me quedo con este más que nada por todo el contexto alrededor también. Claro, tenés razón, esto decía Carlos Quise, la connotación que tiene y cómo le pegaste esa pelota. Y cuando fue metiéndose en el ángulo, esos segundos, ¿qué generó en vos? Sí, una alegría. Yo cuando veo que está un poco descubierto ese palo y el arquero está esperando, no sé si capaz que esperaba el centro, traté de ponerla lo más lejos posible y bueno,
por suerte y gracias a Dios entró donde uno quería y pudo servir para el triunfo. Pero fue un gol extraordinario para mi gusto, ¿eh? Sí, muy lindo. Bueno, hoy hablaba con un colega que en las prácticas también suelo hacerlo y me quedo pateando, que los muchachos siempre me insisten que pruebe más al arco, que no dé tanto pase, y bueno, ayer justo se me iluminó y me quedó esa para... Claro, para y muy buena visión de la ubicación del propio Jan, y eso habla muy bien de vos. Sí, lo veo en todo momento al arquero, porque bueno, Alan Benítez estaba viendo que iba a hacer yo, y cuando vi que me dejó un poquito de espacio, relojé un poco el arco, creo que en la imagen se ve, y traté de ponerla lo más lejos posible para que no llegue, porque sabemos las condiciones de ese arquero. ¿Y vos querés tu gol, Lautaro? ¿Cómo? ¿Querés tu gol la grabación? Sí. Ahí te va a enviar Gerardo la grabación para que tenga Lautaro. Borra cuando quiera, ¿no? No, lo voy a guardar, se lo voy a enviar a la familia que está muy contenta allí por mi ciudad. No, borrar, digo que si se te borra podés volver a pedir sin ningún problema. Ahora te enviamos tu gol, Lautaro. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias por la llamada y saludos para todos. Gracias, envíale Gustavito a Gerardo Lautaro. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Recorre más por menos con Shell Itaú. Todos los lunes carga combustible Shell con 15% descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Si no podés acercarte a la Ferré se acerca a Vos Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si de Cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Qué sensible el arquitecto del agosto. Será Libertado General Caballero 0. Para los que miran las dos jugadas, para los goles del Guma, ya que ningún experto estuvo en la huerta, dice. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Lo de Senki queremos saber lo de Germán, ¿qué le pasó a su mejor arquero del campeonato en el gol? Dice, ¿qué gol? Y se comió el gol Olveira. ¿Cómo? Sí, dio 2 pasos, después retrocedió, no se le perdió la pelota. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Te espero por acá, Federico Ríos, 1330. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. ¿Quién está para llegarse a la guita? ¿Vos? No, está complicado. Me estoy derrumbando. El partido hoy es clave. Sí, ¿Cómo está? Uno de diferencia nada más. Recortó puntos, Pancho. Recorté puntos. Hoy Sol de América faltando una fecha. Le veo a Víctor, le está temblando las piernas. El partido hoy es clave. Estoy tipo cerro acá. El partido bisagra. Se está quedando la tabla. Va con la tecnología IQF o congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Vienen con una práctica de cierre, sí, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Aparte la hinchada está con Pancho porque Víctor gana y no va ni caer bocadito. En cambio acá yo estiro hacia Pancho. Salvo que Víctor gana, voy a compartir algo. Ahí arranco yo. Víctor Villalaquien, son cancha de sol. Sol a las 18. Y él juega sobre el rebote. Sí, claro. Pescando. Vale. Llega el hot sale de Farmacia Catedral hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web de farmaciacatedral.com.py, hasta el 50% y con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. 1331. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623, buscarnos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, Joyas y Perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Está viajando Cerro Porteño mañana a las 16:20.
rumbo a Ciudad del Este. El vuelo es mañana a la tarde 16:20. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo Un contigo. pequeño detalle a la vez que la mesa le dio unanimidad que Luqueño perdía en el porcentaje que siempre terminó ganando. No, Pero está equivocado. no No hubo unanimidad, está equivocado. 50 y 50. Yo le había dado empate y Niño también creo. No, eso pone él. ¿Quién puso? ¿Quién fue? Está equivocado. Es que escuche mejor. Y cierto, él dice que te toda la gota de los goles ayer en la vuelta. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostarla te invita a disfrutar todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. 13:32. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 01826684485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Manolo. Un nuevo audio. Dragón. Manolo. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos viste la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Manolo, el españolísimo. Yo también considero Manolo impresiona bien lo que pasó, que ahora esto, pero antes excelente, todo el resultado. Ordenó todo, pero la realidad fue. Vamos a la vereda del frente, o por lo menos del costado. Ahora en Libertad ya es confirmado también su entrenador para el clausura, y todo es porque está cerca del título. Pero Manolo andaba bien. Ahora Galeano es confirmado. Se equivocó, pero no le pueden sacar mérito a Manolo. Y ahora que Galeano estaba como... Te iba a poner una carraca en el bajo. Estaba en la guillotina. Por eso, hace 10 días, y ahora Manolo que en ese momento ya estaba con la copa. Todo el resultado. En Comercial La Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja, sorteo 15 de junio. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared solo en 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Los hinchas de Cerro alentando a Olimpia y esperando que Cerro gane. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjeta de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. 13:35. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. En Koala llevas tu sombrero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. Y se juega Nacional, Ciudad del Este contra Cerro. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. 13:35. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura, apoyarla en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. El Real Madrid y Mbappé han alcanzado un acuerdo porque el jugador será del Real Madrid las próximas 5 temporadas. Mbappé en el Real por 5 temporadas. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. 13:36. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Un poco más de 5 millones de euros por mes. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Vamos al porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño?
Sol de América Ameliano, hoy en Villa Elisa a las 18. Jugar tu reto, Víctor, Y sí, estoy meditando qué puede pasar. Y seguí meditando, hermano. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani y Músicos del Chaco, la gente sabe. Víctor Villalba, Sol América, local Sol Ameliano. 40-60. ¿Qué me decís? Brillante. Esto yo sabía que iba a decir. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Francisco cultura. López. 50-50. Todo que apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la Albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, cerramiento que hace Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Germán. En esta estoy con Panchito. 50-50. ¿Y qué lo quise? 50-50. También con Panchito. ¿Y vos? Me subo a la panchoneta, 50-50. Sí. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Todo sea por los gaitos, ¿verdad? Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Estamos solo que Saddam Hussein. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @Yetur PY. Esto es así, el TAF fija audiencia para los días 11 y 12 de julio en el asunto 2021 Robato Villalba Marco Antonio versus FIFA. Eso es así. El que escribe es Marcelo B. Celares. El Hot Sale llegó a Punto Farma con 3 días de promos y descuentos desde hoy, lunes 3 al miércoles 5 de junio. Ingresa a nuestra web puntofarma.com.py, a la app de Punto Farma y entérate sobre nuestra fiesta de descuentos. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escríbenos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Corbata, Federico. ¿No se copió corbata? No. ¿No? No, hoy no. Hoy no. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Contactanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1340. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Vamos con la programación. Y hay intermedia hoy. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Vamos con el repaso de partidos. Hoy 2 en la categoría intermedia. Resistencia San Lorenzo. Será a las 17 horas. Resistencia local ante San Lorenzo. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorti. ¿A quién le imitaste vos? ¿A quién le imitó? ¿Vos le imitaste a alguien ahora? ¿Imitaste a alguien? Sí, imitó a un compañero en la mesa. Pero bueno. ahí nomás. Llena tu tanque con Supra aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los interiores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable Ecopetrol. Vamos. Buenas tardes para todos, para la mesa, para los oyentes. No, resulta que cuando hiciste la pregunta, todos saltaban a decir No, todo no. Bueno, casi todo. Bueno. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Viene Pedro Aldave. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrés que te dan y sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía al grupo Toyota. Salimos menos 10 porque vamos por los materiales y menos vamos. Ahí está. Pedro Aldave.
Se extrañó. Rubio Ñu Colegiales se juega hoy a las 19:30 en la Arboleda. Venía a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Dojo Toshi. Se extrañaba que un lunes nos estemos hablando con Federico. Quiere decir que los árbitros dirigieron bien. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Cuando venía otro día, de camino, dije, seguramente estarán extrañando ese penal del clásico Cerro que no le sancionaron. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Igual llegada la última fecha, estadio lleno, iba a perder ante Nacional con los jugadores jugando así, Federico. Además, con el penal 2 puntos, nomás la diferencia y necesita 3. Matemáticas 0 Ríos. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareque, Pateita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Le saca mérito al luqueño. Visto como que cualquiera le puede... No es por Nacional, pero Luqueño hizo su trabajo ayer. Un gran partido hizo. Un gran partido. Comenzando la portería con Aguilar. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-552-333. Cantabria y con el S.A. planteo de Julio, cualquiera le gana. Por Nacional, ayer volaban, después perdió todos los partidos Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y Giorgio le dijo que jueguen con camisa clara. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 1344. Automóvil y Suple está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios 12, 13 y 14 de Vamos junio. con la promoción niña y con Darío. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito y pasa al siguiente nivel. Bancop crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por EMEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mañana arranca la última fecha con el duelo en Dos Bocas. Guaraní 2 de mayo a las 18. Este domingo 2.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Tritón del año. El poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los Pineos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Más de repaso de juegos el miércoles. Luqueño Trinidense, esto será a las 15:30. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. 1346. El miércoles, Olimpia Libertad a las 18. Y su Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su Seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Señor Río, ¿quién va a pitar Libertad Olimpia? Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Pizza, probaste, te gusta. 1347. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta
herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En instante recordamos Red Monumental Satelital, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Nacional Cerro Porteño, Ciudad del Este, miércoles a las 18. El pack por tiene etiqueta negra, es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Teodoro Arce no tiene representante. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Y el jueves, los 2 últimos juegos del campeonato, Ameliano Tacuarel 15:30 y se cierra todo en Mallorquín con General Caballero Sol de América el jueves a las 18. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño Fútbol a lo grande. Contanos, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, la victoria y qué depara para el futuro. Contanos. Bueno, una victoria muy importante, Arturo, y bueno, la República feliz. Estamos ahí cerca de uno de los objetivos que nos trazamos este año, que es terminar en zona de Copa Libertadores. Tiene una connotación muy especial, ¿no? Porque como que sí que no, pero con este triunfo hay cosas que dan posibilidades fuertes y perspectivas grandes, ¿no? Arturo, vos sabés que el equipo venía jugando bastante bien. En muchos puntos lo hemos regalado por inocentadas. Me viene así en la memoria rápidamente los 2 partidos que regalamos ante Olimpia, siendo superior a Deportivo Luqueño. Y bueno, y eran estos triunfos, este triunfo en particular, se necesitaba para que el plantel termine convenciéndose de que bueno, estamos para grandes cosas. Y coincido contigo, ¿verdad? A partir de este triunfo también se abre un abanico de posibilidades favorables para el Deportivo Luqueño, terminar en el podio, que es el objetivo inmediato. Yo sé que va a estar difícil el partido el miércoles, el partido entre Trinidense, que dicho sea de paso, no va a servir para nada este triunfo que obtuvimos ayer si es que no sacamos un resultado positivo el miércoles. Se abren muchas cosas buenas para el Luqueño, queremos terminar de la mejor manera y ya prepararnos con todo para el torneo clausura. Con relación al partido ayer, figura que sobresalieron nítidamente el caso de Rodrigo Rojas, el caso de Aguilar, que dicho sea de paso, convocado Aguilar nuevamente a la selección. Muy contento con Alfredo, después de pasar en muchos malos momentos en el fútbol, bueno, vino y se recuperó en Luqueño, y que haya salido la convocatoria de la selección paraguaya y que sea un jugador del Deportivo Luqueño, para nosotros es un tremendo orgullo. ¿Vos cómo estabas con el plantel? ¿Distanciado o cerca? No, siempre cerca, yo soy uno más, siempre cerca. Pero hay cosas que ganemos o perdamos, siempre cerca con el plantel. Nunca soltamos, nunca estamos ahí. Ellos saben cuál es el objetivo del club y bueno, hasta el Caracú siempre estamos tratando de meterle en la cabeza qué es lo que queremos, ¿verdad? Este es un trabajo que no es mágico, vamos de a poco, lo que buscamos es un crecimiento en cada campeonato, un paso hacia adelante para nosotros es un triunfo, así que estamos siempre ahí cerca. Yo te preguntaba, Daniel, porque es un plantel que no es largo, acá se usa la palabra corto, y hay que saber administrarlo en campo, estaba el doble compromiso, una campaña muy discreta en la Sudamericana, la victoria de Cerro genera otras expectativas, por eso te he preguntado. Sí, tocaste el tema de la Sudamericana, que para nosotros tiene que servir un aprendizaje para todos, desde la directiva, al cuerpo técnico, jugadores, y el aprendizaje implica participar de vuelta el año que viene y no cometer los mismos errores, las inocentadas que hemos cometido en
en este torneo, saber jugar una doble competencia, saber competir cada 3 días. O sea que hay mucho por crecer todavía, mucho por aprender todavía de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Y preguntarte caso Marcelo Pérez, ¿cómo está? Y vos sabés que nada, Arturo, sé que está en plena campaña, ahí le escuché mintiendo al presidente de Huracán, diciendo de que ellos apelaron en el TAS el caso Marcelo Pérez porque los intereses eran muy elevados y bueno, está bien, yo le entiendo, está en plena campaña y bueno, lo único que el hincha de Huracán, la gente de Huracán tiene que saber que en la medida que su presidente siga mintiendo es mayor la cantidad de dinero que finalmente va a terminar pagando Huracán, porque Huracán va a terminar pagando, ¿verdad? Una suma sideral de dinero. Cada día que pasa es mayor el monto que Huracán va a tener que pagarle al Deportivo Luqueño. Así que lo que están haciendo es un pataleo de abogados y en algún momento esto va a terminar, ¿verdad? ¿Y a cuánto sube ahora la deuda? Y el monto ya es superior al $1.700.000. Hay que hacer el cálculo de vuelta, ¿verdad? Porque no te estoy mintiendo al decirte que cada día crece, porque los intereses suman, ¿verdad? Así que, y aparte no es una actitud racional la que asumen ellos, porque al apelar en el TAS, ellos pagaron una suma importante de dinero, ¿verdad? Para poder apelar. Y dinero que van a terminar perdiendo el vuelta. Presidente, ¿y ahora cuál es el próximo plazo que ustedes esperan? O sea, ¿qué momento esperan para volver a tomar alguna acción o es simplemente aguardar que se decida de una vez por todas a pagar Huracán? ¿Cómo es el tema para ustedes ahora? No, nosotros ya hemos sido notificados. En octubre se hace la audiencia, eso se hace en los tribunales en Perú. Nuestros abogados tendrán que viajar a la ciudad, a Perú, específicamente a Lima, y bueno, ya es la última etapa, ¿verdad? Y después de eso ya el TAS tiene que emitir su sentencia. Mirando el clausura, renovación con Lucas Barrios, y consulto si interesa o cómo lo ven desde el Sportivo Luqueño a Alfio Oviedo. Sí, con Lucas la idea es renovar. Él es un ganador nato, es una persona sumamente importante que te aporta no solamente en cancha, sino también en el vestuario, fuera de la cancha. Así que vamos a hacer el esfuerzo por renovar con Lucas, también hay predisposición de su parte. Y después, con relación a otros jugadores, yo no quiero entrar en detalles porque bueno, es una política nuestra también de cuidar las negociaciones, que no se nos caigan las negociaciones y sobre todo que no se nos metan otros equipos y bueno, quedemos en la nada. Pero sí estamos en la búsqueda de un extremo más y un delantero más, ¿verdad? Y por ahí estaríamos cerrando ya para pensar en el clausura, porque tenemos muchos jugadores que también están retornando. Lo tenemos a Kevin Pereira, un chico con quien Luqueño apostó muchísimo, un contrato de 3 años que se nos lesionó, que ya estaría disponible para el clausura. Nuestro lateral izquierdo Matías Suárez, que también ya regresa. Alex Álvarez, que se operó, ya regresa también para el clausura, para la pretemporada. Nuestro capitán Pablo Aguilar, que regresa, que dicho sea de paso va a ser un lindo problema para el profe Cáceres por la forma en que están jugando Alexis Villalba y José Leguizamón. Así que muchos lesionados que ya van a estar disponibles para el clausura y sumado a las contrataciones que vamos a tener para reforzar el equipo. Presidente, ese extremo y el delantero, en principio, experiencia. No, nosotros siempre tratamos de buscar el equilibrio, experiencia y juventud, por ahí buscamos, ¿verdad? Pero no queremos pasar tampoco los 30 años de edad, queremos buscar eso, ¿verdad? Buscar la frescura y también ese jugador experimentado que ayuda a crecer a los más chicos. Auche, la primera contratación de ustedes. Sí, Guillermo es una apuesta, un contrato de 18 meses, confiamos mucho en él. Si ustedes ven sus números, posiblemente uno de los mejores asistidores en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Así que confiamos en que va a darnos una gran mano para este torneo clausura. Aldo para nosotros es un jugador extraordinario, es un jugador de selección, un chico que estuvo 3 años por los Emiratos Árabes, salió Botín de Oro el año pasado, este año de vuelta marcó muchísimos goles
y es un chico con un crecimiento tremendo, ¿verdad? Él se fue con 18 años, se fue en un país totalmente desconocido, con una cultura desconocida, así que eso también habla de la fortaleza mental de Aldo, y por lo que vimos y lo seguimos, porque nosotros siempre lo seguimos, vimos un crecimiento extraordinario desde lo futbolístico y también como persona. Hablando de chicos, en su momento ingresó muy bien en la primera, había firmado el contrato. ¿Qué se hizo de Ángel González? Que después justo en su momento se vio en aquel altercado con la barra, después no sé si está en la reserva, se había lesionado. ¿Qué pasó de él, presidente? Vos sabés que él se lesionó también. O sea, realmente nosotros tuvimos muchísimos lesionados en este torneo de apertura. Él se lesionó del hombro, se tuvo que operar y ya va a estar disponible para el torneo clausura. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 18 grados. La defensa de Ramón González Daer presentó recusación contra el presidente del Tribunal de Sentencia, que tiene a su cargo el juzgamiento de la causa que afronta al condenado a 15 años de cárcel por el robo de 471 cheques de un juzgado de garantías. Con este recurso planteado se suspende el inicio del juicio oral y público que estaba fijado a las 12 del día de hoy. El Instituto de Previsión Social brinda una última oportunidad a aquellas empresas que se encuentran en mora con sus